Bienvenidos a nuestro primer domingo del curso de problemas de aprendizaje que les vamos a brindar. Durante estas 4 semanas vamos a tener 2 horas de mucho aprendizaje, de poder revisar algunos instrumentos y esperamos que puedan recibirlo de la mejor manera. Vamos a dar, antes de presentar al ponente, algunas recomendaciones. Como ya se les avisó, por favor les pedimos renombrarse en el Zoom para poder aceptarlos y también tener en cuenta en cuanto a su asistencia y no hayan dificultades después. Asimismo, si es que tienen la posibilidad de prender sus cámaras para que haya mayor interacción con el ponente, pueden prenderla. Solicitamos también que en el caso que tengan una pregunta, utilicen el chat o si les es más cómodo prender su micro y mantenerlos apagados también para que no haya dificultad o interrupciones mientras el ponente está dando la clase. Entonces, dadas estas recomendaciones, vamos a empezar y vamos a presentar al doctor Joe Sanz. A ver, denme un segundito. Listo. El doctor Joe Jeremías Sanz Torres es psicólogo con formación clínica en la Universidad Mayor de San Marcos. Magíster con especialidad en dificultades de aprendizaje y doctorado de psicología. Es colegiado, habilitado y titulado con 9 años de experiencia profesional con formación en evaluación psicológica, clínica y educativa, dificultades del aprendizaje y en terapia cognitivo-conductual. Actualmente trabaja como docente universitario en cátedras de pre y posgrado, en universidades nacionales e internacionales. Es profesor de formaciones terapéuticas, además de realizar intervención psicológica en niños y adolescentes, así como talleres, charlas y ponencias de evaluación, intervención y análisis de casos clínicos, compartiendo la práctica de la docencia con la práctica privada de atención. Le damos el pase, doctor Joe. Muy buenas tardes. Bueno, son las 6 de la tarde del día domingo 5 de marzo. A partir de hoy y por las próximas semanas vamos a conversar acerca de dos dificultades del aprendizaje que son muy, digamos, recurrentes en la educación tanto primaria como secundaria y que nosotros coloquialmente las conocemos como dislexia y como discalculia. Por lo general, dificultades de este tipo ameritan una serie de evaluaciones y sobre todo de una intervención temprana. Lo más importante de trabajar estas intervenciones es que mientras más prematura sea la intervención, mejor va a ser el resultado del trabajo con el menor. Lo que nosotros debemos de procurar siempre es tener bien en claro, en primer lugar, qué es una dificultad del aprendizaje de la lectura, al igual de qué es una dificultad del aprendizaje de la escritura, y sobre todo cómo nosotros vamos a llegar a entender este tipo de problemas, ¿no? A lo largo de la semana vamos a conocer la teoría de la lectura desde el punto de vista cognitivo, la teoría de la escritura desde el punto de vista cognitivo, y algunos instrumentos que de alguna manera están ligados a esta evaluación. No es tan fácil a veces llegar a la respuesta de qué es lectura o qué es dislexia como tal, porque hay tantas posturas teóricas que de alguna manera buscan explicar el problema, que cerrarnos a la idea o ser dogmáticos en cuanto a qué es la dislexia como tal y decir que solamente esta es la única postura de explicación es algo que nosotros no vamos a hacer, pero sí vamos a tratar de mencionar la mayor cantidad de información posible. El curso se llama Identificación y Evaluación de las Dificultades de Aprendizaje y vamos a mencionar un poquito también acerca de cuál sería lo oportuno al momento de trabajar estos problemas. Qué bueno sería, ¿no? De tener bien claro, mire, el niño tiene un problema en identificación, ¿no? ¿Identificación de qué? De las letras o de los sonidos. Algo que nosotros debemos tener bien claro, ahora que comenzamos a hablar de dislexia, no podemos cerrarnos a la idea de que dislexia automáticamente hace referencia a comprensión de lectura. La comprensión de lectura es todo un punto aparte del tema. Está relacionado, sí, pero trabajar comprensión lectora, comprensión de lectura como se conoce, es un adicional a la evaluación que va ligada justamente a la lectura. La mayoría de personas suele confundir que dislexia netamente está relacionado a ese concepto cuando no es así. Hay una relación bastante cercana con el tema, ¿no? Y vamos a mencionar cuáles son esos aspectos. Algunos consideran a la dislexia como un problema
que lamentablemente, pues si no se interviene con tiempo y si no se realizan actividades oportunas, el problema se mantiene. No es una enfermedad, por lo que no se puede hablar de una cura, no se puede hablar de que yo realizo esta actividad y automáticamente pues ya se terminó, ¿no? Nosotros no podemos mencionar netamente de que ya, mira, yo le voy a hacer leer y no. Incluso enseñar el código alfabético es todo un problema porque hay que enseñarle no solamente el nombre de la letra, sino también el sonido y la correspondencia que es específica de la letra y el sonido y de cómo se escribe. Es todo un problema, pero para poder entender la dislexia, las investigaciones han llegado a la conclusión de que se puede presentar como una dificultad que es específica para el aprendizaje de la lectura. El problema no es que no sepa leer ni que no pueda leer, el problema es que le va a costar aprender a leer. La serie de estrategias que usualmente las personas realizamos para poder aprender a leer y que no hemos desarrollado una dificultad como esta es la que estos niños y niñas no lo presentan. Hay un punto de vista muy complicado de tomar en cuenta al momento de mencionar a qué llamas tú aprender a leer. Es una dificultad específica y permanente para adquirir o desarrollar la lectura y lógicamente la escritura, porque son primas hermanas. Mucho se dice que aquel niño que por lo general lee mal suele escribir mal. Por lo general el niño que tiene una pobre identificación, reconocimiento y la dificultad de cómo convertir las letras en sonido o el sonido en letra, muchas veces está ligado también a a la escritura como tal. El niño que por lo general lee mal suele escribir mal. Dentro del manual de SM5, esto se encuentra catalogado en el grupo de trastornos denominado de neurodesarrollo. El hecho de que tenga el título de trastorno no significa que esto pues sea algo que tenga sintomatología o que tenga características así patognomónicas propias o no del trastorno, ¿no? Nada por el estilo. Esto es más que todo una forma de identificar una dificultad propia, en la cual lógicamente el aprendizaje es el que va a presentar una dificultad. Tiene un origen neurobiológico. Las investigaciones han corroborado áreas del cerebro encargadas justamente de la lectura, de la escritura como tal, y que se ven implicadas justamente en el problema. Y esto tiene como consecuencia pues el hecho de no aprender o no dominar la lectoescritura como tal de manera no formalizada, o como se conoce a los niños que leen adecuadamente, los normolectores, ¿no? Los niños que no tienen ningún problema en leer en ausencia de cualquier otro tipo de causa cognitiva, ¿no? Si un niño presenta una dificultad conocida como discapacidad intelectual, la discapacidad intelectual no es la causa del problema llamado dislexia. Al igual un niño con TEA, trastorno del espectro autista, no es la causa para que un niño desarrolle dislexia, entre otro tipo de trastornos, ya sea ligados a capacidad perceptiva, a capacidad motriz, lingüística, entre otros, ¿no? Ya sea ambiental e emocional, ¿no? Aunque es un trastorno permanente para toda la vida e incluso en la etapa adulta en la que nos encontramos nosotros, por ejemplo, eh, como adultos podemos presentar, no se puede llegar a decir que un adulto como tal, como nosotros, encontremos una evaluación que me diga, mira, el adulto tiene dislexia. No es que un adulto no presente características de la dislexia, sino es que el instrumento como tal no lo evalúa bajo ese título. En los adultos se suele establecer una evaluación ligada a conceptos neuropsicológicos, y esos conceptos neuropsicológicos tienen lógicamente otro punto, ¿no? En adultos hay que utilizar, por ejemplo, lo que más cuesta entender ahí es cómo el adulto puede convertir el sonido en letra, o cuál es su nombre y el sonido. Muchas veces ese es el problema, ¿no? Cómo articula en realidad. Se puede llamar dislexia, sí, pero no está catalogado como tal. Esto se puede mantener toda la vida, ¿no? Incluso etapas posteriores, pero con una intervención precoz y una metodología de enseñanza apropiada nosotros vamos a llegar justamente al objetivo que es enseñar al niño a leer. El niño va a tener un desfase, va a tener un retraso en la lectura. Y nuestro objetivo es que el niño no se sienta ni esté atrasado, sino que se encuentre a la par con los demás y que logre desenvolverse en el área de la lectura. Aunque esto le cueste un poco, lo va a poder hacer. Ahora, cuando uno menciona dislexia, por lo general, nosotros tenemos un punto de vista muy importante que debemos de mencionarlo. Por lo general, la dislexia se suele trabajar, se suele diagnosticar y se suele hacer una especie de respuesta definitiva de la dificultad como tal, pese a que quizás no hay un instrumento específico para tal, a partir de 7 8 años en adelante. Pero en inicial de 4, inicial de 5 y primero de primaria de 6, lo que se debe trabajar es la fase prelectora. Utilizar instrumentos que me permitan a mí evaluar esa fase prelectora. La fase lectora propiamente dicha suele empezar cuando el niño acaba el primero de primaria e inicia el segundo en adelante.
Es decir, la dislexia como tal se suele presentar como dificultad específica en esa edad. En edades previas se suele hablar de conciencia fonológica, que tiene sus propias características y su propia forma de evaluar. Cuando uno realiza una evaluación de dislexia, debe tomar en cuenta en primer lugar la edad. Debe tomar en cuenta si es que existe o no personas con antecedentes familiares. Las investigaciones han corroborado que hijos de padres o madres con dificultades de lectura o escritura o cálculo pueden desarrollar esto hacia el futuro. No significa que lo presenten como tal, pero es un indicador, ¿no? Además de que desde inicial hay que tomar en cuenta si el niño ha presentado problemas en el lenguaje, en el desarrollo o cualquier tipo de problemas durante la etapa del aprendizaje como tal. Eso ustedes tienen que preguntar. Al momento de hacer una evaluación bastante puntual, tenemos que ser bastante explícitos en estas preguntas, ¿no? Se suele mencionar mucho el tema de la dislexia evolutiva o del desarrollo, que justamente durante la etapa del aprendizaje es la que el niño no logra la estrategia para poder aprender. Algunos autores, como de Fior y Cuetos, mencionan, por ejemplo, que cuando uno está evaluando una dislexia que por lo general suele presentarse en la etapa del aprendizaje de la lectura, esta se debería diagnosticar en niños que tengan un nivel intelectual promedio o incluso por encima de la media. Y es bastante común, y esto es algo que quizás a muchos les sorprenda, pero no es una sorpresa como tal. Cuando uno evalúa a un niño, una niña con una dificultad del aprendizaje, suele mostrar un nivel intelectual promedio o medio, o incluso medio alto. Y esto no debería sorprenderles a ustedes, y les comento, ¿no? Siempre uno de los primeros pasos a evaluar es la inteligencia como constructo. Pero se suele uno dar con la sorpresa de que los niños presentan un nivel intelectual elevado, ¿no? Y siempre surgen estas preguntas. ¿Cómo es posible que un niño que presente una dificultad para leer tenga un nivel intelectual elevado? ¿No se supone que leer te hace más inteligente? Bueno, la respuesta es no, pues, ¿no? No hay ese componente de asegurar que leer va a hacer que mi nivel intelectual automáticamente se incremente justamente por esto, ¿no? Es un punto que hay que tomar en cuenta. El hecho de que una persona tenga una dificultad de escritura, de lectura o de cálculos, no significa que automáticamente la dificultad va a hacer que el niño tenga un nivel intelectual disminuido. Eso no es, digamos, eh, automáticamente va a suceder, ¿no? Uno tiene que ser bastante consciente al momento de hacer la evaluación y ser bastante puntual, ¿no? La mayoría de los niños y las niñas ahora que este lunes, el día de mañana y la próxima semana vuelven al colegio y que nosotros hacemos una evaluación y llegamos a la respuesta de que es dislexia, la mayoría de ellos, esta es la clave fundamental para entender el problema. La dificultad más importante en la adquisición de la lectoescritura como tal es el déficit en el procesamiento fonológico. Ese es el problema. Si alguna vez ustedes le preguntan, ¿y cuál es el factor etiológico más importante que se suele considerar como punto de entrada hacia un problema de lectoescritura? El procesamiento fonológico. Es decir, el niño va a tener una dificultad en el procesamiento auditivo, en la forma como él convierte, en la famosa ruta de conversión del fonema al grafema para escribirlo o del grafema al fonema para leerlo. Cuando el niño ve una letra, se le conoce grafema, el trazo, ¿no? A la letra. El sonido es el que se conoce como fonema. Muchos niños van a tener dificultad para convertir lo que está escrito, el grafema, al sonido. O lo que le han dictado a él, que puede ser un fonema, para escribirlo. En la lectoescritura hay ese problema. Muchos niños no saben cómo discriminar el sonido, cómo categorizar el sonido, no el nombre de la letra, sino el sonido. No pueden hacer la manipulación adecuada que le permite a él construir el lenguaje propio de la palabra como tal. Por eso es que cuando uno evalúa dislexia, lo primero que debe tomar en cuenta es esa dificultad que se menciona como procesamiento fonológico, ese problema de no saber cómo discriminar el sonido. En terapia de lenguaje se le enseña a los niños a trabajar con los articulemas, con los fonemas, para que el niño distinga el sonido y pueda articularlo. En terapia de aprendizaje, al niño se le enseñan al niño se le enseña a silabear, al niño se le enseña a reconocer. En conciencia fonológica no me interesa tanto las letras, me interesa más el sonido. Que el niño aprenda a reconocer los 24 sonidos diferentes que hay en el español. No hemos dicho que hay 24 letras, hemos dicho que hay 24 sonidos en el español que son cada uno diferente. El sonido de la S, la C suena muy parecido, al igual que el sonido, por ejemplo, de la K con la Q, muy parecido. Incluso el problema de la H, ¿no? Hay toda una estrategia para enseñar la H. Es por eso que nosotros siempre nos preguntamos cuál es la dificultad que está ligada enteramente a la lectura como tal, ¿no?
Cuando nosotros queremos entender esta dislexia, vamos a hablar acerca de la teoría que hasta el día de hoy tiene más evidencia, más investigación, pero tiene corte cognitivo de las neurociencias cognitivas, a la que se conoce como la teoría de la doble ruta. Hay una ruta que se conoce como ruta visual y una que se conoce como ruta fonológica. En la ruta visual, el niño reconoce y trabaja con las palabras conocidas. Palabras como, por ejemplo, las sílabas directas como la M, la P, ¿no? La C, la N, lo que siempre el niño escucha muy a menudo. Así que cuando se le enfrenta al niño a palabras conocidas, la ruta visual está haciendo su trabajo. Le permite reconocer al niño palabras conocidas. ¿Y cómo sabes tú cuáles son esas palabras conocidas que el niño reconoce? Bueno, son las palabras con las que el niño interactúa muy a menudo. Mamá, papá, nene, bebé, mesa, taza, sol, todo lo que está a su alrededor. Esa es la ruta visual. En cambio, la ruta fonológica trabaja con palabras desconocidas. Por eso es que a muchos niños les cuesta a veces leer palabras como tránsito, como transeúnte, como por ejemplo trastorno, las trabadas, por ejemplo. Recomendación para trabajar dislexia. Nunca empieces a hacer una intervención en lectura enseñándole trabadas. La norma dice que primero debemos enseñarles sílabas directas, luego enseñarles sílabas mixtas, que incluye sílabas directas con sílabas inversas. Y finalmente, cuando el niño trabaje directas, inversas y mixtas, el producto de trabajar estas tres recién involucra las sílabas trabadas. No es tan fácil trabajar una trabada, por eso que muchos niños no pueden leer tractor o grúa, o no pueden leer flaco o fluido o fluyente, o por ejemplo cráter. Esas son las trabadas. Es una recomendación. Cuando hay una dificultad en la ruta visual, se dice que es una dislexia visual. Cuando hay una dificultad en la ruta fonológica, es una dislexia fonológica. Y cuando hay dificultad en ambas rutas, se dice que es una dislexia mixta. Desde el inicio del aprendizaje de los escolares con dificultad como la dislexia, muestran dificultades persistentes para establecer la correspondencia del grafema con el fonema, porque no pueden categorizar adecuadamente los sonidos y no encuentran relación entre estos y el lenguaje, lo cual lógicamente retrasa el reconocimiento de las palabras y hace que el niño no pueda establecer esa relación, no puede escribirlo, no puede leerlo. Por eso es que el niño va a tener muchos problemas y va a usar todos sus recursos y a pesar de poder usarlos, no va a poder entender. Bueno, si nunca ha trabajado una palabra y no la conoce, ¿de dónde creen ustedes que va a poder obtener una palabra si no la conoce? ¿Cómo puedes tú hacerle leer una palabra que jamás el niño se ha interiorizado? Y como no tiene la facilidad porque no conoce el fonema, no le puedes hacer leer la palabra pingüino porque no le has enseñado lo que es una diéresis. Agüita, pingüino, por ejemplo. Y es muy complicado para el niño trabajar. Incluso, por ejemplo, cuando escribes cónyuge, algunos escriben cónyuge y se escribe y se lee cónyuge, pero se escribe diferente. Ese es el problema. A veces, por ejemplo, la pauta de enseñar a los niños es que nosotros mismos también sepamos cómo es que se escribe la palabra, ¿no? El problema está en que nosotros mismos no sabemos la pauta. Esta dislexia, que va ligada a la lectura y la escritura, bueno, es persistente, ¿no? Y provoca que muchos niños no puedan aprender a leer como se esperaría. La más común es la dislexia evolutiva de desarrollo, ya que esta se adquiere justamente por la propia estrategia de cómo enseñar a los niños, ¿no? Hay que trabajar mucho con conciencia fonológica. La dislexia se origina por una falta de conciencia fonológica, y es que la conciencia fonológica no es que falte o que sobre, en realidad es una capacidad para poder manipular los sonidos de manera, por ejemplo, omitirlos, añadirlos. No es que falte o que sobre, está ahí. Solamente que es como la inteligencia, hay que desarrollarla a través de estimulación. Y si los niños no establecen el conocimiento de los fonemas y los sonidos que corresponden y las sílabas, cuando lleguen a lecturas más avanzadas de primero de primaria, como no conocen los fonemas, le va a costar. Como no tienen la estrategia adecuada para adquirir ese aprendizaje del fonema, no lo va a hacer. Se dice que también tiene un carácter hereditario, se dice, no son investigaciones, ¿no? Hay que explicarlo más que todo a través de esta ruta que le vamos a aprender a continuación. Acá tenemos un ejemplo. Miren, cuando un niño observa una palabra que está en la pizarra y la profesora le dice, lee lo que está ahí y escríbelo en tu cuaderno. El niño tiene que hacer dos procesos. Tiene que leerlo y a la vez tiene que escribirlo. Primero tiene que reconocerlo y cuando lo reconozca tiene que escribirlo. El niño ve una palabra en la pizarra. Perfecto. El niño tiene como primer paso identificar las letras. Si
Se explica a través de esa ruta visual y el niño conoce esas letras, le va a ser fácil reconocerlas. Pero si el niño trabaja con esa ruta fonológica porque no conoce la palabra, va a tener que desmenuzar la palabra en unidades mínimas llamadas fonemas. Pero como el niño esa palabra la conoce porque ahí dice, por ejemplo, menú, menú, el niño, él conoce la M y la N y conoce las vocales, el niño de repente su problema va a ser en la tilde, no ese menú, ¿no? Porque no conoce, recién está aprendiendo la ortografía reglada, que es aquella que establece pautas como la tildación. El niño identifica esa letra. El niño busca en su almacén de palabras una representación ortográfica de la palabra, cómo se escribe, cómo lo conoce, a la M y la N. Una vez que el niño ha hecho la representación ortográfica de la palabra, el niño busca el significado de la palabra. Menú, menú, menú. Él había escuchado que su mamá le dijo, su mamá, por ejemplo, trabaja vendiendo menú. Ay, menú es una comida, se imaginó cualquier tipo de comida. Entonces el niño encontró significado a la palabra. Una vez que el niño buscó el significado y lo encontró, el niño empieza a pronunciar las palabras. Menú. Y establece los fonemas y dice menú y lo escribe. A este proceso de que identifica la letra y luego reconoce los fonemas para decirlo, se le conoce como la ruta de conversión del grafema al fonema, de la palabra escrita a la palabra leída. Cuando el niño busca el significado de la palabra, el niño ha hecho un proceso de identificación del fonema y ha representado fonológicamente las palabras. Por eso es que muchos se dice que el predictor exclusivo de la lectura es la conciencia fonológica. Es el predictor, es la base de la lectura. Hay que hacer intervención para niños de 4 y de 5 y al menos la primera mitad de primero y primera de 6, donde se tiene que establecer netamente el conocimiento de los fonemas. Si trabajamos con esos niños de 4 y de 5 y le enseñamos a ellos los fonemas, ténganlo por seguro que cuando el niño llegue a primero y a segundo no va a tener jamás ningún problema para leer palabras, ni las conocidas ni las desconocidas. El problema está en cómo le enseñamos a los niños. Justamente hay que entender, ¿qué pasa cuando el niño no conoce la palabra o no conoce los fonemas que componen la palabra? Es donde se presenta la dislexia fonológica. El niño no sabe cómo asociar las letras y los sonidos. El niño no sabe cómo reconocer cómo suena la ñ, cómo suena la g. Hay que trabajar el código alfabético, hay que enseñarle las letras y sobre todo el sonido. A mí no me interesa tanto el nombre, sino el sonido. Como son niños pequeñitos, que es la etapa de prelectura, el sonido se enfatiza mucho en el sonido. Si fuera una etapa más de lectura ya es más sonido con nombre. Pero en la dislexia fonológica, muchas veces el problema está en que el niño, como no reconoce el fonema, el sonido, no lo va a leer. En la visual, el problema está en que el niño, como no reconoce la palabra, a pesar de que sea una palabra conocida, el niño, si la vea, el niño lo lee lento, a pesar de que usa todos los recursos, pero esa palabra es conocida, sí, pero para él esa palabra no representa algo muy común. El problema está, por ejemplo, cuando nosotros hablamos con los niñitos y le decimos, mira, ahí viene el guau, mira, ahí viene el miau, o ahí viene el tití, le dicen al carro. Jamás en la vida acepten que un profesor o un padre de familia, madre de familia le enseñe a los niños el nombre de los objetos con los sonidos. El nombre no es igual que el sonido. El animal se llama perro, si fuera un perro, se llama gato, si fuera un gato, se llama carro, auto, si fuera un auto. Pero ¿por qué ese afán de llamarlo tití o de llamarlo guau, de llamarle miau? Los animales no se llaman así. El niño interioriza lo que tú le enseñas. Y si tú le enseñas que al gato la gente le llama miau, el niño le va a llamar miau. Por eso se queda con ese código. Y el niño cuando ve en el colegio Miss, el miau está en la ventana, dice, pero el gato tiene su nombre propio, se llama gato. Ese es el problema de asociar con los niños el sonido, pero el sonido equivocado. La onomatopeya no es el nombre del animal. Por eso todos los objetos tienen un nombre propio. Nosotros no podemos inventarle nombres que no existen. En la dislexia mixta hay los dos. Ni las palabras conocidas ni las palabras desconocidas, en realidad. Es un problema bastante serio, porque tenemos que intervenir desde cero, reconocer cuál es la pauta para poder trabajarla. Ahora, ¿cómo entiendes tú la dislexia? Bueno, no tenemos una sola definición. Autores como Ajuria Guerra, como les decía, como Cuetos, como Silvia de Fiore, entre otros, que se han dedicado enteramente a la investigación de este problema, dan como conclusión de que la lectura y la escritura, aparte de ser primas hermanas que trabajan juntas, son complejas en realidad. ¿Cuál es más complejo, leer o escribir? Escribir es más complejo que leer. La escritura depende de más estructuras. Y la lectura es identificación, pero la escritura es la identificación más la interpretación y cómo el niño lo convierte. Escribir es más complicado que leer, por eso que muchos escriben mal hasta la fecha. Aún para la mayoría de los niños suele ser complicado.
pero debería ser más fácil si trabajamos de una manera temprana, ¿no? Claro, si nosotros encontramos a los niños que tienen un adecuado grado de maduración y con un ambiente, un ambiente pedagógico adecuado y favorable, no vamos a tener ningún problema para establecer esta pauta, pero hay que saber cómo se desenvuelve el niño. Como trastorno, esto se manifiesta a través de muchas dificultades, no solamente identificar, reconocer, establecer el sonido, adición, omisión, sustitución. A pesar de que el niño puede tener un nivel intelectual elevado o incluso la oportunidad de estar en un colegio adecuado, la dislexia se presenta. La dislexia no perdona a nivel cultural, no perdona a nivel intelectual. ¿No? Muchos niños presentan un cociente intelectual normal y a pesar de eso presentan este problema llamado dislexia. Ya les he comentado de la fonológica, ¿no? Acá el problema es cómo el niño convierte el sonido o el grafema en sonido. Si el niño no conoce el sonido, por ejemplo, acá tenemos con naranja, si el niño no conoce el fonema de la Z, no va a poder leer, por ejemplo, zapato, puede leer capato, porque no conoce la Z. En otros países sí distinguen mucho la S con la Z. Acá nosotros, bueno, acá en el Perú, la mayoría de personas que yo le he escuchado dicen zapato, sandalia. Dicen, por ejemplo, sapo, zorro. Utilizan el sonido de la S y la Z y la C de la misma forma. Pero en otros países sí se distingue cómo arrastran la S y la Z de forma diferente. En la dislexia fonológica, como el niño no conoce la palabra, la va a desmenuzar en fonemas. Y como no conoce el fonema, o lo reemplaza o no lo lee. Por eso que muchos niños, por ejemplo, dicen pego, porque no pueden articular el fonema de la R. Hay una R, por ejemplo, que es una R simple y la R compleja, ¿no? La de r, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo decir pero, a decir perro, a decir caro, carro, ¿no? Son dos fonemas diferentes, pero que se trabajan con el mismo, que es la R, ¿no? Quienes la presentan acceden de forma normal a esa ruta léxica, la de palabras conocidas, pero tienen muchas dificultades en las palabras desconocidas que se conoce como pseudo palabras. Y hay algunos autores le llaman superficial. Pueden leer por fonemas, pero no reconocen la palabra. ¿Es posible esto? Sí, algunos lo reconocen por el sonido, pero no por el nombre. Algunos niños, por ejemplo, leen sofá, porque no reconocen que la A tiene tilde, sofá. Y es una palabra conocida. Bueno, la mayoría de repente en el ambiente del niño no lo llaman sofá, le llaman sillón o le llaman mueble. Y el niño no conoce la vocal, el niño es sofá, pero ha reconocido la F. Sofá, sofá, dice sofá. Y lo escribe como suena. No le pone tilde, porque para el niño no existe esa tilde porque no conoce esa palabra. Ese es lo común encontrar en las personas. Leen mejor, en este caso, las palabras regulares, las conocidas. Pueden leer algunas pseudopalabras, que son las palabras extrañas, pero te van a tener dificultad justamente para entender el significado de esa palabra. Muchos van a leerlo con error o con dudas, en realidad, ¿no? Ahora, hay una dislexia que combina los dos, ¿no? Tanto lo visual como lo fonológico. Vamos a entender cómo es que las personas leen. Ha llegado el momento quizás de cuestionarnos, ¿no? ¿Cómo es que la gente lee? Es decir, yo veo una letra y automáticamente lo reconozco. Yo veo una letra y automáticamente yo ya sé cuál es la letra. La lectura es una actividad sumamente compleja, pero mala escritura, en la que intervienen muchos procesos. Yo les voy a hablar de dos procesos que a la vez se subdividen en otros. Por lo general, los niños, cuando van a leer por primera vez y quieren hacer una lectura comprensiva, la de comprender el mensaje del autor, suelen, por ejemplo, establecer esta pauta. Primero tienen que convertirlo o descifrarlo y luego tienen que comprenderlo. Nadie comprende a la primera que lee. Cuando uno quiere descifrar, tiene que transformar las palabras en sonidos y darle un significado. Y cuando uno quiere comprender, tiene que extraer el mensaje del texto. Por eso que la dislexia no es netamente de comprensión, también es de cómo el niño convierte las palabras en sonido y cómo el niño le da un significado a las palabras. Ya es hora de quitarnos esa idea absurda de creer, dislexia, seguro que no comprende lo que lee. No. La dislexia va más allá de la comprensión propia del mensaje del autor que nos quiere transmitir. También es que el niño no identifica y vamos a comprenderlo. ¿Cómo leemos? Te voy a mencionar cuatro procesos fundamentales para que tú puedas entender cómo es que todos los niños y las niñas en el mundo, y ustedes también, y nosotros en general, alguna vez hemos leído. ¿Cómo, no? En realidad, hemos tenido que entenderlo bajo esta lógica. Escuchen, ¿ah? Una persona que lee como ustedes muy bien, que no tiene ninguna dificultad, cuando se enfrenta a un texto por primera vez, lo lee a través de cuatro fases o cuatro procesos que de alguna manera permiten entender por qué lees bien. Primero,
Toda la información es captada por nuestros sentidos. El niño realiza un procesamiento perceptivo. Visualiza los signos de las palabras, las letras y tildes y lo reconoce como letras o palabras. No es lo mismo letra que palabra. Recuerda que letra es la A y palabra, por ejemplo, es ángel. Si ángel no es un nombre, va en minúscula. Si ángel hace referencia a un nombre, va en mayúscula. Ángel actúa como sustantivo o también como adjetivo. Eres un ángel. Mm, Hay que tener cuidado. Cuando uno lee una palabra, lo primero que hace es percibirla. Visualiza la palabra, la reconoce como letra o como palabra. Una letra es la A o la G y la palabra está compuesta por letras. Una vez que pasa esto, el niño realiza un proceso léxico, un procesamiento léxico donde él accede a un almacén hipotético de palabras en la que él va a buscar la información que ha recibido durante el procesamiento perceptivo y le va a dar un significado a esa información. A este paso se le conoce como procesamiento léxico. Una vez que el niño ya ha hecho el procesamiento perceptivo y el procesamiento léxico, viene el procesamiento sintáctico, donde el niño organiza la información en frases. El perro mordió a Carlos. Es una frase, el niño lo reconoce y entiende el orden, ¿no? Disculpe. Ya, listo. Pero hay oraciones que son extrañas. Hay oraciones en voz pasiva y oraciones en voz activa. Oraciones en voz activa. El perro mordió a Carlos. ¿Quién mordió a Carlos? El perro. Oraciones en voz pasiva. Carlos fue mordido por el perro. ¿Quién fue mordido por el perro? Carlos. El sujeto pasó, ya no es el perro, ahora es Carlos. El sujeto recibe la acción, ya no la realiza. Por eso es que el niño cuando lee frases a veces lo lee al revés, porque no conoce cómo se organiza la oración como tal. Y ya al final le va a dar un significado al mensaje. El niño intenta entender lo que ha leído. A este paso se le conoce como procesamiento semántico. ¿De dónde viene la dislexia? Entendámoslo de esta forma. Primero, este niñito en su libro que le compran, lee la palabra, observa la palabra casa, aún no la lee, observa la palabra casa. El niño recibe la información por los sentidos, la vista en este caso, procesamiento perceptivo. El niño accede al almacén de palabras. Acá es donde yo les dije, ¿no? Si el niño conoce la palabra, el niño accede al almacén de palabras. Mm, mm. Y busca la información y le da significado a cada palabra que lee, que ya le identificó. Si la conoce, la va a identificar. Si la conoce, la va a identificar. Si no la conoce, va a haber problemas. Ahora, una vez que el niño ya ha hecho el procesamiento léxico, busca cómo organizar la palabra. Ah, casa. Ah, el niño ve en el texto que dice, casa es mi, esta. Ah, esta es mi casa. El niño lo organiza. Si no conoce de sintaxis, no lo va a organizar y lo va a leer mal. Y luego viene el significado. Como lo organizó bien, accede al significado del mensaje y sabe que casa hace referencia al lugar donde él vive y listo, y lo lee casa a casa, listo. Así leen las personas. Claro, eso no se demora pues media hora, ¿no? Es así automático, porque identificas, reconoces, lees automáticamente, es como que yo leo pasos. ¿Cuánto me he demorado entre que lo observé y que lo dije? Milisegundos. Es un proceso. Pero en la dislexia hay algo que falla. ¿Cómo es que un niño accede al léxico? ¿Cómo es que un niño accede a esto? ¿Cómo es que un niño accede al almacén de palabras? ¿Cómo recuperas estas palabras? Las personas que leen bien, como nosotros, que asumo que no tienen ningún problema para leer, utilizan dos vías, una visual y una fonológica. En la visual, por lo general, las palabras conocidas automáticamente las reconoces casa, mamá, papá, nene. Aunque les parezca extraño, niño es una palabra muy conocida, pero el problema es la ñ. El niño no lo conoce, pero sabe que dice niño. Pero la mamá nunca le ha enseñado, ¿no? Pero lo he escuchado, porque sabe, niños, niños, todo el tiempo escucha niños. Entonces el niño, cuando le preguntan a él, tú eres un niño, se ha asociado el reconocimiento, pero el niño sabrá que es niño. Esa es la pregunta seria. En la ruta visual, el niño la utiliza para leer palabras conocidas. La utiliza justamente para buscar la representación gráfica de esa palabra, como si se tratara de un dibujito, y lo lee como tal. Y para que esa palabra sea conocida, el sistema fonológico, el conocimiento de los fonemas, tiene que ser capaz de descomponerlas en unidades pequeñitas para poder reconocerlo. Por ejemplo, mira, y ustedes lo van a entender así. Esta palabra casa, el niño la ve en un librito. El niño percibe la palabra. Una vez que el niño percibe la palabra, lo busca en su almacén de palabras. Si el niño lo encuentra,
Si el niño lo encuentra y reconoce, busca la representación ortográfica de la palabra, el cómo se escribe, la representación escrita, ortográfica de cómo se escribe. Una vez que el niño lo reconoce, le da significado a la palabra. Ah, casa, casa, hace referencia al lugar. Y luego lo pronuncia, casa. Como sabe cómo se pronuncia, ya puede leer la palabra. Entonces la pregunta sería, en esta ruta directa o ruta visual, ¿cuál es el problema? En esta ruta directa o en esta ruta visual, ¿cuál es el problema en realidad? Esa es la pregunta seria. ¿Qué falla acá? ¿Qué falla acá que a muchas personas les genera un problema? ¿Por qué nosotros, por ejemplo, decimos, mira, ¿qué falla en la dislexia en esta ruta visual? De repente el almacén de palabras, como no la conoce, no la va a reconocer. De repente en cómo lo pronuncia, como no conoce el fonema, no lo va a reconocer. Mm, Ese es el detalle. Entonces, cuando yo les pregunto a ustedes, ¿qué falla en la dislexia si lo analizamos a través de la ruta visual? ¿El almacén de palabras o el almacén de pronunciación? Si el niño conoce la palabra y sabe cómo se articula, lo va a leer fácilmente. Pero si no conoce la palabra, que jamás digamos, familiarizado con esa palabra, lo va a pronunciar mal y no sabe cómo se pronuncia. Peor si no conoce los fonemas. Por eso, regla general, trabajemos los fonemas. Ese es en esta ruta visual, o también llamada léxica, directa u ortográfica. En cambio, la otra ruta, llamada indirecta, auditiva, fonológica o subléxica, es la que se usa para leer palabras que no son conocidas, también llamadas pseudopalabras, que son inventadas, pero que de alguna manera nos sirve para ver qué tanto el niño las puede pronunciar, ¿no? Una vez que un niño percibe una palabra, hace un análisis de cada una de las letras que componen esa palabra y a cada letra le asigna un sonido, porque sabe cómo convertir el grafema, la letrita escrita, en sonido. Y luego une esos sonidos y reconoce la palabra y le da un significado y luego o lee. Este es un poco más lento que la otra, porque como no conoce la palabra, tiene que desmenuzarla y reconocerla. Y hay que tomar en cuenta cómo se presenta. Miren, otra vez, ¿ah? Otra vez. Acá tenemos la palabra casa. El niño lo observa en su librito. El niño percibe la palabra casa. El niño identifica las letras que forman esa palabra, el sonido del fonema de la C, el fonema de la A, el fonema de la S y el fonema de la A. El fonema de la C suena como K, suena como K. El sonido de la C suena como K. La A como vocal, A. La S como las serpientes. Y el sonido de la A igualito, ¿no? Tiene que leerlo uno por uno y lo reconoce. A, casa. Identifica las letras que forman las palabras y a cada letra le asigna un sonido, que en este caso es un fonema. El niño une los fonemas que ha identificado y reconoce oralmente la palabra casa y lo pronuncia de manera interna y luego le da un significado. Sabe que el sonido de casa hace referencia a la casita donde él vive, busca cómo se pronuncia y lo lee. Así lee un niño a través de esta ruta fonológica. Vuelve a hacer la pregunta, ¿dónde está el problema si un niño no puede leer? Acá. Si no conoce los fonemas, jamás va a poder unir las palabras. ¿Qué pasa si el niño, por ejemplo, no conoce el fonema de la C, que es el fonema del sonido de la K, y lo pone como G? El niño no conoce el sonido de la C, que es la K, y le pone gasa, gasa. Entonces el niño, cuando escribe casa, escribe gasa, porque no conoce la K, lo confunde con la G. ¿Es posible que pase eso? Claro, pasa muy a menudo, porque el niño no conoce. Así se explica este problema a través de estas dos rutas, así se explica. Ahora, ¿cómo nosotros podemos identificar? Bueno, no hay una prueba específica que me diga la prueba, la dislexia, ¿no? Pero de alguna manera nos va a dar una pauta. Nosotros vamos a trabajar dos instrumentos muy interesantes y muy, digamos, utilizados, ¿no? Bastante conocidos, que de alguna manera nos van a sacar del problema conocido como dislexia. Bastante. No dice que netamente evalúa dislexia, te dice que hay indicadores de dislexia en el DSTJ y en el primero que vamos a ver el día de hoy, que es el ProLeguer, es fundamental conocerlo porque tiene una pauta excelente para llegar a la respuesta. La dislexia en el ámbito educativo, sé que en la mayoría de aquí trabaja clínico educativo, no se suele diagnosticar antes de los 7 u 8 años. Ya les comenté el por qué. Porque inicial de 4, inicial de 5 y al menos la primera mitad de primero y primera de 6 es conciencia fonológica. Esa es la fase prelectora, porque no se puede obligar a un niño de 6 años a que te lea al 100%. Eso no existe. Nadie puede obligar a ningún niño a que lea al 100% y genialmente sin ningún problema. No, pero
colegio le exige, no señora, no señorita. Incluso, por ejemplo, con la forma de escribir, ¿no? Muchos niños, por ejemplo, cuando escriben Luis, muchos niños escriben así su nombre Luis. El niño escribe así su nombre Luis. Esta escritura se llama escritura en espejo. La escritura en espejo es propia de los niños de inicial de 5 y que están acabando inicial de 5 y en que incluso llegando a primero de 6 aún arrastran esta dificultad. No es un problema como tal si es que el niño lo supera con el paso de la práctica, pero si no lo supera hay que intervenir en escritura, porque la escritura en espejo se debe de perder por sí sola, pero si el niño no lo pierde porque no practica escribiendo las palabras y solamente lo tienen jugando todo el día con la tablet y viendo la televisión y no se sienta, aunque sea media hora o una hora en practicar escritura, es probable que la escritura en espejo no se pierda, más bien se mantiene. Cuando llegan al colegio, que empieza el día de mañana, muchos niños, a ver, vamos a agarrar nuestro bicolor, ¿no? El niño coge su color rojito, que es el bicolor, y por ejemplo quiere poner su nombre Sebastián. Bien largo su nombre, ¿no? Sebastián. Escribe con la S y lo demás lo escribe pues con el lápiz, ¿no? Escribe de repente así. ¿M? C, y luego la B, ¿no? La B. El niño ha aprendido a escribir así, no sé, vas, así, no sé, vas, así, así, te vas, así, ya. Sí, ha escrito su nombre y está bien, para su escritura está bien, pero ¿por qué algunos quieren llamarlo digrafía? Eso no es digrafía, eso no vamos a comentar de aquí a un par de semanas. Pero ¿por qué quieren llamarlo digrafía? Yo no lo veo como digrafía, pero algunos no piensan eso. Es un niño de 6 años de edad que recién está descubriendo al menos el 70% de los fonemas ya conoce, pero no es dislexia como tal, es un problema de conciencia fonológica. La conciencia fonológica no es una dificultad, es una capacidad y hay que desarrollarla como tal. Pero eso no significa que si no tiene esta edad que no se deba de detectar, ¿no? Ni trabajar, al contrario, justamente nuestro objetivo es aprenderlo. Esperar a que estas edades lleguen, en realidad, permite darnos cuenta de que la dificultad es persistente, porque a pesar de que yo lo evalúe a los 8 con dislexia, la dislexia no se va a ir si es que yo no hago nada, ¿no? Pero hay que trabajar justamente en evaluación, hay que determinar cuál es la causa, pero no se trata de evaluarlo con un instrumento, se trata de conocer los indicadores. Lo que tú tienes que tener claro es que aunque no se habla de un diagnóstico definitivo de dislexia, lo importante es detectarlo y tratar cualquier tipo de dificultad que vaya ligada al aprendizaje. A veces no es dislexia, a veces es el lenguaje. Hay que observar las conductas de riesgo de los niñitos. Vamos a ver si el niño es capaz de repetir trabalenguas, si el niño tiene un adecuado desarrollo grafomotor, si el niño puede resolver los juegos con sonidos, si tiene dificultad para asociar letras y los nombres con los números. Incluso en discalculia, muchos niños no pueden articular el nombre de un número porque no lo conocen. El niño dice cuacro, porque no puede trabajar sílabas trabadas. Pues, y la gente dice, ah, es dislexia. Pero ¿es discalculia o dislexia? Bueno, ¿por qué ponerle nombre al problema? No es una dificultad para leer un número. O por ejemplo, le dice tese. 10 más tese. No puede articular la R. Y no lo dice, no, porque no lo puede articular. Hay dificultad para aprender los días incluso de la semana, reconocer su nombre, se olvida las letras que parecían haber aprendido, entre otros tipos de problemas, ¿no? Esto es un indicador y hay que tomarlo en cuenta. Hay algunos instrumentos que, por ejemplo, se pueden evaluar de una manera muy sencilla, pero que tienen, digamos, falsos negativos, que uno puede tomarlo, pero va a encontrar quizás ciertas dificultades. Pero nosotros vamos a trabajar el DSTJ la próxima semana. El DSTJ es una prueba un poco extensa, tiene 12 tareas y te va a permitir encontrar un índice, un indicador de riesgo de dislexia. Y también existen pruebas de conciencia fonológica, como el PECO y el PECFO. Son pruebas sencillas. Al menos el PECO es más facilito. Es para trabajar con ciencia fonológica. Hay que utilizar una serie de preguntas que en la mayoría son utilizables en casa, o se pueden construir en casa, son láminas, no hay problema. De eso sí se puede hacer. Y es sencillo en realidad. La próxima semana, si empezamos temprano, hacemos el PECO, ¿no? Es un obsequio en nuestra parte. Es sencillísimo y rapidísimo. Claro, pero requiero de su concentración al 100%. Y que sepan que es conciencia fonológica. Ahora, algunos indicadores propios en la etapa infantil. Imagínate que estás trabajando en un colegio inicial. Un colegio inicial. ¿Qué observas en el niño? Ah, cuando le das palabras largas, tiene dificultad para repetirlas o para pronunciarlas. Confunde palabras que suenan de manera muy parecida o presentan retraso simple del lenguaje. Este no es un trastorno propio, es un retraso simple. O errores para la articulación. O con frecuencia le cuesta encontrar la palabra cuando está hablando. Tarda mucho en asimilar las tareas relacionadas con las habilidades fonológicas.
no puede identificar rimas, no puede trabajar la segmentación de palabras, no puede identificar sonidos en sílabas. Yo, por ejemplo, quiero trabajar con él lo que se conoce como aliteración. Un ejercicio bastante práctico para trabajar con ciencia fonológica en inicial es trabajar, por ejemplo, aliteración. Y ustedes lo conocen, claro, que quizás no sepan el significado o no se acuerdan, pero las aliteraciones se usan mucho para la lectura. Por ejemplo, han escuchado de tres tristes tigres, todos comienzan con TR. Esa es una aliteración. Oh, qué bonito, qué cansado, qué chévere. Esa es una aliteración. Porque las palabras empiezan con la misma letra. O con el texto empieza con las mismas palabras, pues. Esa es una aliteración. Por ejemplo, dicen, ayer me cansé, ayer disfruté, ayer soñé. Aliteración. Al niño se le enseña a trabajar de esa forma. En inicial se trabaja mucho eso. O gitanjáforas, o retaílas, los hilos de las palabras, pues. También se puede trabajar. Pues son estrategias en realidad. Por ejemplo, en aprendizaje al niño le cuesta mucho reconocer los colores, las letras, los números, las figuras. Él no puede escribir su nombre adecuadamente, confunde las letras, tiene más resultados o tiene resultados más bajos en tareas de escribir que en otras actividades. No reconoce arriba, abajo, izquierda, derecha. Eso se llama lateralidad. O no conoce los días de la semana, o incluso no sabe ver la hora en el reloj. Se distrae con facilidad, es lento para hacer el trabajo, le cuesta afianzar rutinas. Incluso tiene torpeza para abotonarse, que se llama motricidad fina, por ejemplo. Hay que preguntar si en la familia hay indicadores de este tipo. Señora, ¿en su familia o ha habido algún familiar o alguna persona que haya tenido algún problema con el aprendizaje cuando estaba en el colegio? Sí, dice la señora, ¿no? Mi esposo, dice la señora. Ahora, actualmente se le conoce como primaria baja, primero, segundo y tercero de primaria. En el lenguaje el niño puede leer, puede reconocer las palabras, pero puede leer, por ejemplo, he ponido. No sabe conjugar los tiempos del participio, muy común incluso en los niños con lectura dificultosa y en unos adultos también. Confunde conceptos como ayer, mañana, no sabe organizarse para explicar un problema, confunde los sonidos y las letras, le cuesta mucho leer las palabras que pueden ser incluso conocidas o desconocidas, no puede hacer cálculos adecuados, no logra retener las tablas de multiplicar, llega tarde, no termina las tareas, no le gustan las tareas donde se involucra la lectura. Se demora en hacer los deberes, reproduce los patrones de manera mecánica, pero no sabe cómo hacerlo. Solamente los copia nada más. Y comete muchos errores para leer y para escribir. Y en chicos más grandes, por ejemplo, ya se encuentra pues lectura lenta, insegura, que si la vea, nadie puede leer el perro fue, así no se lee, pues. Se llama así, la lectura con silabeos. Comete muchos errores en escritura, une palabras, omite palabras, persiste en los errores, parece que no muestra interés por nada, no quiere aprender, no le da tiempo de copiar la pizarra ni a corregir las actividades, tiene baja calidad en la redacción, falta de signos de puntuación, malos resultados en comprensión lectora y dificultad para resolver incluso problemas de matemática donde se involucra la solución de problemas. Se encuentra muy a menudo esto, ¿no? Se cansan, no participan en clase, en cursos de idiomas como inglés, no puede recordar cómo procesar la palabra, está bajo en los cursos, prefiere no participar, a veces tiene conductas de hiperactividad o disruptivas también. Muestra indicadores psicológicos como apatía, tristeza, desánimo, entre otros, ¿no? Se encuentra muy a menudo esto. Y en chicos de secundaria ya más grande, ¿hasta qué edad se puede diagnosticar dislexia? Hasta quinto de secundaria, oficialmente con los instrumentos. Pero en adultos existe una forma de evaluar de manera neuropsicológica. Para eso conocemos el NeuroSI o pruebas como, por ejemplo, las de Luria, DNA de adultos que involucran preguntas de lectura y de escritura, pero no es dislexia como tal. Algunos le quieren llamar dislexia, pero no es dislexia como tal. En secundaria, bueno, dudan, cometen errores, sobre todo de ortografía arbitraria. Esto lo vamos a conversar de aquí a 2 semanas, pero siempre es bueno un adelanto. En la ortografía tenemos tres tipos. Ortografía reglada, ortografía natural y ortografía arbitraria. Los nombres propios son ortografía arbitraria, porque yo puedo escribir, por ejemplo, Clara con K como Clara con C. Yo puedo escribir María con H o María sin H. Yo puedo escribir María en realidad, por ejemplo, con H al final y no hay problema. El problema de los nombres es que la Real Academia dice que debería de respetarse, pero no se respetan, po. Hugo se escribe con H sin H. José con tilde y sin tilde, pero debería llevar tilde. Eso es ortografía arbitraria.
Las palabras se pueden pronunciar de más de una forma. Cardíaco, cardíaco. Por ejemplo, es válido los dos, al igual que ceviche con C o con S o con V y con B, por ejemplo. En ortografía natural, el grafema corresponde con el fonema. Mamá, mamá. Suena como se lee, se escribe como se lee, no hay problema. En ortografía arreglada, todo sigue reglas ortográficas con tilde y con acentuación propia. Por ejemplo, canción, siempre se va a tildar. Esa es ortografía reglada. ¿No? Trabajar tildes, signos de puntuación. A estos chicos les cuesta sintetizar la información, tiene bajo rendimiento en el colegio, y a pesar de que use la memoria, no siempre le resulta adecuada, ¿no? Problemas serios en la secundaria. Muchos de ellos, por ejemplo, utilizan gestos para comunicarse, dicen que se bloquean, no dedican mucho tiempo a acabar los trabajos, se pierden en las lecturas, y cuando le das un texto, parece que fueran torpes para leer, como dicen algunos autores, ¿no? Y se nota la dificultad, se muestran inseguros en realidad al momento de la lectura. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros para poder evaluar? Ahorita vamos a comenzar con el ProLEGR, uno de los instrumentos más importantes de la lectura, y hay que darle, lógicamente, pues el, el espacio que se merece. Haz una entrevista, pregunta a los profesores, pídele el cuaderno al profesor, a la profesora. ¿Qué hace el niño en el colegio? ¿Qué ejercicios hace? ¿En qué letra va? ¿Qué actividades hace? Conversa con los padres, conversa con el niñito. Evalúa inteligencia. En primer lugar, evalúa inteligencia. Analiza el desarrollo de cada proceso, cómo el niño va aprendiendo. Por ejemplo, a partir de mañana que oficialmente en algunos colegios ya empiezan las clases, mañana obviamente pues no va a ser toda una clase, pues no, la mayoría de veces es introductorio, ¿no? Algo sencillo, pero ya empieza con fuerza a partir pues del mes de abril, mayo, ya donde uno tiene que evaluar, ¿no? Preocúpate por el tema, por ejemplo, de preguntar cómo le va en otras áreas, en matemática o en dictados, ¿no? Fíjate su edad del niño para ver cómo va rindiendo él. Muchas veces nosotros, al momento de hacer una evaluación, solicitamos la evaluación de la atención, de la memoria, de funciones ejecutivas, de el desarrollo y dominio de el lenguaje. Si puedes tú evaluar lenguaje, evalúa lenguaje. Percepción auditiva y fonológica, percepción visual, desarrollo psicomotor, habilidades matemáticas básicas, hábitos de estudio, si el niño tiene un adecuado potencial de aprendizaje y algunas áreas psicológicas como personalidad, entre otros, ¿no? O aspectos emocionales como tal. Ahora, nosotros recomendamos, de acuerdo con la edad, utilizar instrumentos como la WIPSI 4, las escalas de Reynolds, la versión RIAS, la WI 5, por ejemplo, o la WISE 4 si es en adolescentes, ¿no? Y hay que obtener un nivel de inteligencia. Lo ideal sería evaluar todo, porque cuando yo evalúo todo tengo una capacidad sumamente amplia para trabajar, ¿no? Eso, por ejemplo, es un punto de vista interesante, ¿no? Claro, hay muchas cosas que podemos evaluar, pero hay que tomar en cuenta todo el detalle, ¿no? Todo el detalle. Y nos va a parecer interesante, claro que sí, nos parece interesante porque tienes una forma de evaluar muy rica. Lamentablemente, no vamos a hacer inteligencia ahorita porque no es un curso de inteligencia, pero es una recomendación, ¿no? Y luego vienen después las pruebas específicas, el ProLeg R, el ProLeg SR para secundaria, el ProLeg de escritura, fundamental también. Esto también lo vamos a ver nosotros, el DSTJ. Lo vamos a ver pasito a pasito, ¿no? Y cuando uno planifica una evaluación, lo primero que yo les voy a recomendar, y ahorita que vamos a empezar con el ProLeg, primero asegúrense que conocen del tema. Por eso hemos hecho una introducción de casi una hora de la dislexia. Porque no puedo evaluar si no conozco el constructo. Si no conozco el constructo, mejor ponerme a leer primero antes de dar la evaluación. Escoge la prueba adecuada, fíjate la edad del niño, sus características propias, fíjate cómo responde el niño, si va a tener algún problema de repente auditivo o visual, fíjate si vas a empezar a evaluar inteligencia y date cuenta de cuáles son las características propias del menor. No te adelantes, no corras, no te desesperes, paso a paso. Date cuenta cómo es el detalle y cómo uno debe de desarrollarlo como tal, ¿no? Dicho esto, ha llegado el momento de conocer el famosísimo PROLEC R. Vamos a abrirlo. Ah, hablando de abrirlo y de esto, algo que quizás no les había comentado y qué bueno que estamos acá y les voy a comentar, es que nosotros hemos creado un enlace de Drive que hasta donde yo sabía ya se les había compartido, donde ustedes tienen los siguientes materiales de obsequio. Ahí está el Drive. Ingresan al Drive y van a encontrar lo siguiente. En el Drive, ustedes van a encontrar lo siguiente. Cuando ingresan al Drive, van a encontrar las clases, las 4 clases que estén en PPT, van a encontrar mucho material adicional.
muchísimo. Libros para hacer, por ejemplo, ejercicios de silabeo, de contar palabras, conciencia fonológica y los informes de los instrumentos que vamos a trabajar. Incluso he colocado más de lo que vamos a hacer porque siempre es bueno tener una pauta, ¿no? Y muchos libros para trabajar vocales y consonantes que a los que les guste este tema de la dislexia les va a gustar muchísimo en realidad. Aparte también hemos colocado una pequeña carpeta de libros adicionales. La recomendación es que empiecen con el de Silvia de Fior, el de acá, y vayan avanzando, ¿no? Son varios libros completos. Y también se les ha dado la carpeta de los test que vamos a ver en el curso. Así que bienvenido sea. Cuídenlo mucho. El Drive no se va a borrar. Yo no lo borro en realidad. Y quiero que lo utilicen como una carpeta de tiempo, ¿no? Que ustedes sepan justamente cómo desarrollarlo como tal. Vamos a comenzar ahorita con el Prolec R. A ver, un momento, por favor. Bendito. A ver. No, al contrario. Lo importante es que lo sepan utilizar y que lo tengan siempre a la mano para lo que quieran ustedes trabajar. Creo que nos interesa mucho. Muy bien. Vamos a abrir el manual. Manual, manual. Los baremos, los baremos, los baremos, los baremos. Ahí está. Listo. 3, 2, 1. Muy bien. Vamos a conocer al ProLegR. El ProLegR es un instrumento de evaluación de los procesos lectores creado por el equipo de trabajo de Fernando Cuetos. Es una prueba fundamental para entender esos procesos que englobados entre sí explican la dificultad conocida como dislexia. La prueba no dice que evalúa dislexia, evalúa procesos de la lectura que lógicamente se encuentran afectados en la dificultad conocida como dislexia. Recuerden ustedes que en el manual de SM5 no figura el nombre de dislexia, figura dificultades del aprendizaje de la lectura. Primero, la prueba se recomienda que se aplique de manera individual. La prueba se aplica para niños y niñas entre 6 y 12 años, lo que vendría a ser equivalente más o menos entre primero y sexto de primaria. Lo malo de muchos países de Latinoamérica, como por ejemplo el Perú, es que en primero de primaria no están todos los que tienen 6 años, definitivamente algunos tienen 7. Así que no te preocupes tanto por la edad, preocúpate porque esté entre primero de primaria y sexto de primaria. Primero de primaria y sexto de primaria, ese es el rango de la prueba. Vamos a conocer al instrumento como tal. Número uno. Colocas acá los apellidos y nombres del niño o la niña evaluada. La edad del niño o la niña, en qué año escolar está, el sexo del niño o la niña y la fecha de evaluación. Una vez que tú ya has colocado esos datos, lo primero que vamos a observar es que en esta primera hoja hay un pequeño resumen de puntuaciones. Estas son las tareas que se aplican en el instrumento. Eso lo vamos a hacer al final para que tú sepas cómo se calcula y obtener la categoría, en qué nivel está el trabajo del niño. El niño va a ser evaluado con una diversidad de tareas. Por ejemplo, vamos a comenzar con la que se conoce como nombre de letras, la que se conoce como igual diferente, la que se conoce como lectura de palabras, lectura de pseudopalabras, estructuras gramaticales, signos de puntuación y la comprensión de lectura que se divide en tres tipos. En este caso, para la prueba, la comprensión de lectura trabaja comprensión de oraciones, de textos y una comprensión oral. Una vez que hemos trabajado esto, vamos a proceder a hacer los cálculos, pero primero vamos a conocerlo uno por uno. La primera tarea de la prueba, muy atentos por favor, y recuerden que pueden hacer preguntas. La primera tarea de la prueba se conoce como nombre o sonido de letras. ¿Cómo se aplica esto? Para eso nosotros tenemos el material acá a la mano. La primera tarea se conoce como nombre o sonido de letras. Esta primera tarea de nombre o sonido de letras está englobado en el proceso denominado identificación de las letras. ¿Cómo se aplica la primera tarea? Leámoslo juntos, escuchen. Primero, al niño se le explica la actividad con los estímulos adelante, es decir, con el cuadernillo que tenemos acá. Este no, sino con este. Mira, ustedes pueden utilizar este cuadernillo donde está la identificación de las letras. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mira, primero se le muestra al niño los tres ejemplos que están en la parte superior. Se considera una respuesta correcta y válida si dice el nombre o dice el sonido de la letra. En el ejemplo, yo le voy a decir al niño, mira, acá está, observa lo siguiente. Quiero que tú me digas cuál es el nombre o el sonido de estas letras. ¿Cuál es el nombre o el sonido de estas letras? No le digas la E de enano, eso no se puede decir. E, E, O,
y. Si te di, bueno, como son vocales, el nombre del sonido prácticamente es lo mismo, así que no pasa nada, no hay problema. Pero la regla dice que tú le tienes que decir al niño, es válido si te dice el nombre o el sonido de las letras. Por ejemplo, si estuviera frente a una F y el niño te dice F, es válido. Pero si te dice también es válido el sonido de la F. Los dos son válidos. Muy bien. En esta hojita tengo yo escritas algunas letras. Tú me tienes que decir su nombre o el sonido. Vamos a ver cómo lees esta primera. Le señalas la letra E. El niño dice bien. Y así vas con las siguientes, ¿no? Señalando la E, la O y la I. Si el niño por cosas de la evaluación se equivoca, tú le vuelves a decirle él una vez más y fíjate bien lo que dice. Y se intenta de nuevo, ¿no? Y si es preciso con el apoyo de tu parte, hasta que el niño acierte. Se hace lo mismo con la I hasta que el niño acabe. ¿Qué pasa si falla a las tres? Vuelve a aplicar máximo dos veces, porque tampoco es que todo el tiempo le estés aplicando, ¿no? Por si acaso la prueba no se invalida. Acá no hablamos de invalidaciones ni nada por el estilo. Hay que tener un criterio para hacer la evaluación. Si tu niño, por más que tú insistes dos o tres veces, no lo reconoce, es mejor no hacer la actividad. Pero si tu niño reconoce, a buena hora, ¿no? Al menos reconoce dos de tres, y si no reconoce el tercero, tú le dices, se llama I, repite después de mí. ¿Cuál es su nombre? I. ¿Y cómo suena? I. Tú puedes hacer eso, porque la idea es que el niño lo haga solo. Y comenzamos, ¿ah? Y comenzamos. Esto funciona así, mira. Esto funciona así. Esto se lee, discúlpame, esto se lee de izquierda a derecha. Primero que me diga el nombre del sonido. T, U, B, F, N. Si te dice B chica, ¿es válido o no? No, porque su nombre no es B chica, su nombre es V. C. Ahora, ¿vale decir C de casa? Esa es la pregunta, bueno, nadie pregunta, yo lo voy a preguntar, ¿no? ¿Vale decir C de casa? Bueno, lo importante es que te diga el nombre del sonido, C. Ya si te quiere aumentar casa, bueno, eso es tema de él, ¿no? Pero si te dice C de casa, lo conoce. R o R, X, Z, J, S, o te dice, lo ideal, qué genial sería que te diga el sonido y no el nombre, pero bueno, la prueba va a ser para los dos. Q, ñ, Y, P, D, L, no es I, porque la I es esta, L, G y M. Listo. La prueba no es con tiempo, por si acaso. La prueba no es con tiempo. No te dice que a los 3 minutos se lo quitas, pero tienes que utilizar el cronómetro. La prueba no dice, si pasa 3 minutos se lo quitas. No, pero es importante cuando el niño lea la última, que es la M, paras el cronómetro, porque el tiempo me interesa muchísimo en realidad. El tiempo sí me interesa sumamente para el trabajo. El tiempo es una de las tareas más importantes de esta prueba. Así que no es con cronómetro. Mejor dicho, es con cronómetro, pero no es con el tiempo que tú le cortes en realidad. ¿Ya? Si dice Y, es que ese es el problema, pues. La Y como tal suena con Y o suena con y es correcta de decirla así. Aunque no estemos de acuerdo algunos dicen Y, pero se dice Y. Algunos dicen, ya no se dice Y, se dice Y. Acéptalo Y porque la mayoría lo conoce como Y. Acéptalo como Y. A pesar de que no sea así, ¿no? Es que es un tema ya de enseñar al niño. Pero en nuestro lenguaje, acá en el Perú, confundimos mucho las letras, ¿no? Trabájalo de esa manera, no hay problema. Muy bien. Una vez que tú ya lo has aplicado, viene la parte de colocarle lo que ha hecho bien y lo que ha hecho mal. Mira, vamos a ponerlo con un color azul. Mira, mira, mira. Solamente quiero que tú me coloques lo que el niño ha hecho mal. Mira, en la 2 no reconoció la U, no reconoció la V, no reconoció la C, no reconoció la R, no reconoció la X, no reconoció la Q. ¿Cuál más crees tú que no puede reconocer? El niño va a tener muchos problemas si es que no se establece la pauta si es que no se establece la pauta del reconocimiento, el niño va a tener muchos problemas en realidad. Justamente nuestro objetivo es que el niño conozca. Nuestro objetivo es que el niño sepa reconocer, ¿no? Ese es nuestro objetivo, ¿no? 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 Entonces, mira, acá también se equivocó y acá también. Ahora, mira, ¿cómo lo vas a calificar? Un punto por acierto. Acá tuvo dos errores. Acá tuvo tres errores. Acá tuvo tres errores. Cuenta. 2 más 3, 5 más 3, 8. Acá tiene 8 errores. Como son 20 preguntas y se ha equivocado en 8, debe haber acertado 20 menos 8, 12. Y acá me colocas el tiempo. El niño en todo el ejercicio se demoró 3 minutos y 38 segundos. Lo multiplicas por 60, porque un minuto tiene 60 segundos. 3 por 60, 180. 180 más 38, 218 segundos.
y listo. Y así aplicas la primera tarea. Así aplicas la primera tarea. Recuerda, nombre o sonido de la letra. Y como bien preguntó su compañera, acepta Y, porque se dice Y, a pesar de que la gente no esté de acuerdo, se dice Y. Listo, así se acaba la primera tarea. Nombre o sonido, no le digas que tiene 2 minutos porque no te pide tiempo, pero sí contabiliza cuánto se demoró. Me interesa mucho el tiempo que se demoró, porque los segundos son fundamentales. Y así pasamos a la tarea número 2. Si hay preguntas, me pasan la voz. Tarea número 2. La tarea número 2 se llama igual diferente. En esta tarea de igual diferente, también tiene un propósito. Acá también va a ser interesante cómo el niño lo va a resolver. Tampoco es con tiempo, pero se coloca el cronómetro cuando empiece la tarea y se para cuando lo termina. Mira, lo siguiente, vamos a trabajar igual diferente. Escucha, a ver, como esta es una prueba que exige prestar mucha atención, se debe animar al niñito a fijarse bien en cuáles de los estímulos que le estamos mostrando hay palabras que son exactamente iguales y aquellas que son diferentes, para que esto refleje exactamente la capacidad del niño de poder identificar las palabras. Y no, vamos a ver, ¿no? Se le dice, mira, acá tienes una serie de palabras que vienen en pares, en dos, unas que son reales, unas que no existen, que son inventadas de parte nuestra. Tienes que observarlas bien tú y tienes tú que decirme si son iguales o no. Por ejemplo, mira, acá el niño lo va a ver. El niño lo ve y tú le vas a preguntar, ¿igual o diferente? ¿Tú la ves igual o la ves diferente? Caballo, caballo. El niño, si el niño lo ve, el niño no es necesario que lo lea en voz alta, ¿ah? El niño lo observa y te va a decir igual o diferente. ¿Mm? Fíjate bien, ¿son iguales o diferentes? ¿Ah? Y luego al costado, te sepa, te sepa. ¿Iguales o diferentes? El niño te tiene que decir, señorita, esta es igual, pero tú sabes que esta es diferente. Entonces, no, tú dices, acá dice caballo, dice caballo. Este es igual o diferente. El niño como lo ve, y el niño la S y la C lo lee igual, va a decir son iguales. No te está diciendo si suenan igual, te está diciendo si son iguales o no. Acá también son diferentes, porque son diferentes, pues. No te está diciendo si se leen igual, te está diciendo si son iguales o diferentes. Mucho cuidado con la regla, por si acaso. Una vez que empiece el trabajo, comienza con el tiempo. Corre tiempo y recuerda que es de siempre de izquierda a derecha, ¿no? Mercado, así. ¿Ya? Listo. Por ejemplo, mercado, mercado, igual diferente. Carreta, caseta, igual diferente. Yo lo leo para que ustedes lo identifiquen, ¿ah? Calzapo, calzapo, cahorro, cachorro, pichera, picera, almacén, armacén, amigo, amigo, marido, manido, terrijo, terijo, caballo, taballo, banquete, banquete, quesera, cesera, mi boro. Este no es anguila, es águila, angula. mm, Guitarra, guitarra, huecho, huecho, bequefo, biquefo, huerta, huerta, margen, margen, tacino, tacino. Listo, ya acabó, ya acabó. Bueno, es que para poder identificarlo tiene que leerlo, pues, ¿no? Claro, no es que lo lea en voz alta, pero tú para identificarlo, ¿qué tienes que hacer? Tienes que leerlo, pues, ¿no? El niño lo ve igual. ¿Cómo sabe el niño que es igual o no? Lo ha reconocido, ¿no? Pero para reconocerlo, lógicamente, es el proceso de identificarlo y luego de leerlo, ¿no? El niño no me va a decir de la nada igual o diferente. No, en voz alta no, no es necesario. Con que te diga, la pauta es que te diga igual, diferente, igual, diferente, igual, diferente. Lo único. Y procedemos otra vez, mira, no te preocupes. Procedemos otra vez, mira. Colocamos acá. El niñito de las 20 preguntas, acá lo hizo mal, acá lo hizo mal, acá lo hizo mal, acá lo hizo mal, acá lo hizo mal y acá la última lo hizo mal. Y acá también por si acaso, lo hizo mal. Muy bien. ¿Cuántos errores tiene acá? Tres. ¿Cuántos errores tiene acá? Dos. ¿Cuántos errores tiene acá? Dos. Tres más dos, cinco más dos, siete. Si son 20 preguntas y ha fallado siete, ¿cuántas acertó? Lógicamente, 13. ¿Y cuánto se demoró a hacer la pregunta? No puede ser, el cronómetro es muy importante. Imagínate que acá se demoró, lo hizo más rápido que la otra, 2 minutos y 52 segundos. ¿Cuánto suma? 2 por 60, 120 más 52, 172 segundos. Listo. Y así acaba la tarea número 2. ¿Dónde está lo complicado hasta acá? En ningún punto. Está sencillo es el momento y recuerda que todo es enfocado hacia el niño. ¿Qué pasa si tu niño se cansa? Como ya acabó la tarea número 2, da tu descanso y continúa después de unos minutos con la tarea número 3. No obligues al niño,
a que te responda así, porque recuerda que nuestro niño también se cansa, está en el colegio, el calor, la situación, el ambiente, y él no es un niño tampoco tan tranquilo que digamos, ¿no? Tiene conductas hiperactivas. Así que no lo sometas a una excesiva evaluación siempre y cuando no tengas, pues, la capacidad para poder controlar esa situación. Tienes que controlar la situación. Siguiente, tarea número 3, que es una de las tareas más divertidas que tenemos en la prueba y una de las más importantes para el trabajo. Tarea número 3. Para la tarea número 3 ya entramos a procesos léxicos. Recuerda que las dos primeras tareas que vimos se conoce como identificación de letras, donde está nombre, sonido, igual diferente. Ahora entramos a los procesos léxicos. La primera tarea de procesos léxicos es una de las más interesantes de todas, es una de las fundamentales. Se conoce como lectura de palabras. Acá hay que leer, lectura de palabras. ¿Qué hacemos acá? Mira, facilito. Lectura de palabras. ¿Cómo estás, pequeño? Comenzamos. En esta prueba las instrucciones son sencillas. Le vamos a decir al niñito que él tiene, acá sí es lo que preguntó su compañera. Acá sí tiene que leer en voz alta. El niño tiene que leer en voz alta las palabras. Se comienza señalando los ejemplos de la parte superior, mientras él le dice, lee estas palabras en voz alta. Si no existen errores, se le dice, muy bien, continuamos con las demás. Igualito, colocas el cronómetro no en el ejemplo, sino cuando empieza la uno. El ejemplo no va con cronómetro. Cuando empieza la uno sí. El ejemplo no va con cronómetro. Coloca el cronómetro y comenzamos. Primero que lo lea. Primero lo va a leer él, ¿no? Él va a decir, por ejemplo, lo que es una palabra conocida, ¿no? Es una palabra conocida. Casa, casa. Vamos a cambiar de color, vamos a poner amarillo. Casa, barco, prado. Recuerda que es de izquierda a derecha. Listo. Comenzamos entonces. Listo. 3, 2, 1, adelante. Globo, peine, pueblo, ciervo, ermita, fuego, gigante. Es raro, ¿no? Debería llamar gigante, porque si la G adelante suena con J, ¿por qué la segunda no? Pregunta a los niños. Cuerpo, girasol, especie, 30 sílaba trabada, granizo sílaba trabada, ombligo, es una licuando con una licuada ahí incluida, trono, blanco, alfombra, pulga, trompeta, prensa, viento, huelga, muerto, lienzo, cristal, estrella, mueble, princesa, astuto, bosque, sombrero, tierra, cloro, peldaño, gente, triunfal, plato, tintero, liebre, pregunta y tractor. Listo. Tu niño acabó de leer las 40 palabras. Procedemos a la calificación. Lo mismo, mira. Imagínate que el niño leyó mal la número 5, leyó mal la número 2, leyó mal la número 7, leyó mal la número 12. El niño tiene que leer en voz alta. Mm. No, 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 no. La pauta es esta. Acá tienes tu pauta, mira. Acá tienes la pauta. Uno, dos. ¿Ves la pauta? Siempre es. ¿Cómo leemos nosotros? ¿Como los japoneses o como los sudamericanos? De izquierda a derecha. No leemos como los japoneses. Leemos de izquierda a derecha. Lo siento. Claro, de izquierda a derecha. No te preocupes. Ahora mira. Lo leyó mal, lo leyó mal, lo leyó mal, lo leyó mal, lo leyó mal. Acá también lo leyó mal, acá también, acá incluso, acá también, acá peor, acá también, acá, acá y acá. Dios mío, cuántos errores, pero vamos a ver por qué. Cuenta, errores acá, 4, errores acá, 4, errores acá, 2, 5, 5, errores acá, 4. Cuenta. 4 más 4 8 más 5 13 17 errores. Si hay 40 preguntas, si se equivocó 17 veces, ¿cuánto es el acierto? 23. Y acá se ha demorado más. Acá tu niñito lo ha leído en 5 minutos y 53 segundos. Multiplica 5 por 60, 300. 300 más 53, 353 segundos. Listo. ¿Ves? Y así acaba la tarea número 3 de lectura de palabras. ¿Sencillo? Sí, sencillo. Nada del otro mundo, está completamente fácil, ¿no? Hay que escuchar muy atento las palabras. La número 4 es idéntica a la número 3, pero acá son pseudo palabras, palabras que no existen, mira. Palabras que no existen, ¿ah? Mira. Viene así. Muy bien, lo mismo que hicimos hace rato, ¿ah?
léeme, por favor, en voz alta estas palabras. Son palabras que no existen en realidad, ¿no? Palabras inventadas. Léelas en voz alta, por favor, y si no hay ningún error, tú le pones cosas muy bien. Como siempre, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha como siempre. ¿Ya? De izquierda a derecha como siempre. Muy bien, y comenzamos. El ejemplo primero, ¿no? El ejemplo. Yo lo voy a leer ya. El cronómetro empieza no en el ejemplo, sino en la pregunta uno. Algunos van a leer reca, otros van a leer ereca. Sea como lo lea, los dos son válidos. Ereca o reca. Reca, tispe, blopa. Y comenzamos. Gloro, peima, pueña, ciergo, erpisa, fueme, giranco, cuerla, jicamol, escodia, treindo, graliza, onclazo, trollo, blanza, almiento, pulda, trondeja, prencol, bienca, huelte, muervo, lienca, crispol, escrilla, muepla, prinzota, ascuso, bospe, sodiro, tiepre, clofo, el cafo, genso, no puede ser genso porque no está la U, genso, triundol, plafo, no es tíncoro, es tincoro, liegra, prejonta y por último tractán. Una vez que ya acabó, ya lo leyó todito, colocamos los errores. Lo mismo que hicimos arriba. Acá lo leyó mal, acá también, acá también, acá también, acá también. Son pseudo palabras a través de la ruta fonológica. Acá también, acá también, acá también, acá también, acá también, acá también, y acá también, y acá, y acá. Muchas palabras, muchos errores. ¿Cuánto hay acá? 5. ¿Cuánto hay acá? 3. ¿Cuánto hay acá? 4. ¿Cuánto hay acá? 4. Suma todo. 5 más 3 8 más 4 12 16. 4 más 4 8 11 16. 16 errores. Si tuvo 16 errores, ¿cuántos? Y son 40, ¿cuántos aciertos tuvo? 24. ¿Y cuánto se demoró acá? Acá se demoró 6 minutos y 10 segundos. Se demoró más que la primera tarea, que la tarea anterior. 6 por 60, 360, más 10, 370. Listo. Y así acaba la tarea número 4. ¿Ves? Ya leímos la tarea número 1 y 2, ya la pasamos, que se llama identificación de letras. Ya está. La número 3 y 4, que se llama procesos léxicos, también ya está. Listo. Ahora pasamos a la tarea número 5, que se conoce como procesos, y también la 6, procesos sintácticos. Seguimos por acá. Recuerde que si hay preguntas, me avisan. Pregunta o la tarea que continúa, que comienza con el título de procesos sintácticos. Por acá, mira. Es decir, es bastante. Acá se trabajan mucho las oraciones en voz pasiva y en voz activa. Primera tarea que se llama estructuras gramaticales. Ya, mira. Acá están las preguntas. Mira, primera tarea se llama estructuras gramaticales. Dice, fíjate bien, fíjate muy bien, por favor. Acá aparecen 4 dibujos y una frase. Solamente uno de los dibujos representa lo que dice la frase. Los otros 3 dibujos son falsos. Tu tarea es decirme cuál es el dibujo verdadero que representa la frase. Vamos a ver el primer ejemplo. Lee la oración tú, lee tú la oración. Pero en realidad lo correcto sería que el niño lo lea en voz alta, ¿no? Que el niño lea la oración. Si ves que hay una dificultad, lo lees tú, pero lo correcto es que el niño lo lea, que lo lea el niño. Espera que el niño lo lea en voz alta. Cuando termina, tú le dices, ¿cuál de los 4 dibujitos realmente indica lo que la frase dice? Si lo hacen mal, le explicas por qué para que llegue la respuesta. El conejo está saltando sobre el gato. Solamente una de las 4 representa la frase. El conejo, ¿quién hace la acción? El conejo. Él es el que está saltando, es voz activa. El conejo, este de acá es. Muy bien, la reconoció. Listo. Una vez que ya la reconoció, comenzamos con el tema de la prueba. ¿Cuántas preguntas son? Son 16 preguntas. Las láminas están acá, mira. Mira. Dice, la niña está besando al niño. La niña está besando al niño. ¿Cuál es la respuesta? Siguiente. Ahí está la respuesta, ¿ves? Siguiente. El elefante está asustando al ratón. El policía es perseguido por el ladrón. A la niña le riñe el papá. El camión que tiene la cabina roja está siguiendo al coche. Al general le saluda el soldado con gorra roja. El médico es salvado por el policía.
El bombero que lleva un traje azul moja al payaso. El perro está mordiendo al mono. El niño que es columpiado por la niña lleva un pantalón azul. El lobo es engañado por Caperucita. ¿Ves? No es lo mismo decir Caperucita engaña al lobo que el lobo es engañado por Caperucita. Aunque en el fondo el sujeto cambia de posición, ¿no? Eso es lo que muchos niños se confunden. Aquí dice el lobo es engañado por Caperucita. La respuesta es la número uno, ¿no? Siguiente. Al niño lo está acariciando el anciano. El pájaro está mirando a la serpiente. Al perro le ataca el ratón. El hombre fotografiado por la mujer. Y el perro que lleva la lengua afuera es perseguido por el toro negro. Y acaba. Listo. Vamos a colocar la respuesta. Acá de frente nomás, ¿no? Solamente colocas lo que él ha hecho bien, nada más. De frente, nada más. En la uno acertó, la 2 se equivocó, error. Acá, error, error, error. El resto sabes que ya acertó, ¿no? Error, error y error. Cuéntame, bueno, lo que queda son los aciertos, ¿no? Coloca lo que el niño acertó también para contar, ¿eh? Problema, ya está. Cuéntame los aciertos del niñito. Fácil. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 aciertos. Listo. No hay que colocar tiempo. No, no hay que colocar el tiempo. Cada oración representa una estructura gramatical diferente. Algunas son en voz activa, algunas son en voz pasiva, algunas son de complemento focalizado, que la acción va por ahí. Claro, Francisco, las respuestas de azulito son la alternativa. Claro, lo que está sombreado de azulito son las respuestas correctas. Claro, tú te guías de eso, pues él te dice la 4, la uno, la 3, la 2, que tú lo marcas acierto, error, ¿no? Algunas oraciones son de pronombres relativos, la que interviene. Algunas son de una situación relativa, la situación sucede, pero el sujeto no hace la acción, el sujeto recibe la acción como la pasiva. Por eso es que es un poco complicado, confunde mucho a los niñitos. Acá de frente nada más tú colocas los aciertos y se acabó. Igual pasa en los signos de puntuación. Tarea número 6, mira, tarea número 6, signos de puntuación. ¿Cómo se realiza esta? Mira, esta también es muy interesante, pero es muy curiosa, ¿no? Lo correcto sería que lo lea él, pero si tú observas que tiene dificultades, ya intervienes tú dándole una pauta para que él lo lea, pero si tú ves que no va a poder leer nada, ya tú le apoyas. Pues en el peor de los casos, dale tú la pauta, pero en lo ideal sería que lo lea él. Ya si tú notas que no lo va a leer, apóyalo tú con el trabajo. Pero ese es en el peor de los casos, lo ideal sería que lo lea él. Claro, lo correcto sería pues que la prueba evalúa a personas con problemas de lectura, ¿no? Y vas a encontrar a niños con problemas de lectura. Tarea número 6. Acá tienes un cuento muy bonito para que lo leas tú en voz alta. Léelo con mucha claridad y buena entonación, como si estuvieses contándole a alguien, por ejemplo, a tus compañeros de la clase. Una vez que el niño empieza, comienza el control del cronómetro. Acá tiene 11 puntos para colocarle los signos de puntuación. Si es una pregunta, lo lee como si fuera pregunta. Si es una admiración, lo tiene que leer con sorpresa. La coma no siempre representa una pausa, a veces representa enumeración, o a veces representa un final, o mejor dicho, un final no, sino una pausa que luego continúa con otra idea, un final no. A veces la coma es elíptica, se sobreentiende. La coma también juega un papel fundamental acá. Mira, el niño lo tiene que leer respetando. Tú le vas a colocar el punto porque tú te vas a dar cuenta cómo lo lee el niño. Escucha, después de salir del cole, si el niño hace eso, que se queda calladito, es porque ha entendido que la coma es una pausa. En este caso, Juan fue al parque a ver a sus amigos, los animales. Hay un punto. Enseguida vio un grupo de palomas que volaban y jugaban por los aires. ¡Qué suerte! Porque es exclamación, exclamó Juan. ¿Cómo me gustaría volar? Signo de exclamación. Estaba tan distraído que ni siquiera vio a su mamá o a su madre acercarse. Por eso se asustó un poco cuando oyó que le preguntaban, ¿qué miras? Es una pregunta y se tiene que hacer con énfasis para que valga un punto. Estaba pensando lo bonito que es volar. Mamá, ¿por qué nosotros no podemos volar? Porque nosotros tenemos otras ventajas, le respondió la madre. Otra vez la pregunta, ¿te refieres al hecho de que podemos hablar? Esa es una de ellas. Entonces, acá la puntuación va
Si el niño identifica al momento de leer una coma, un punto, la admiración como tal, la pregunta como tal, el punto, la admiración, otra vez el punto, la pregunta que es la interrogación, el punto, bueno, que en este caso es un guión, ¿no? Y la interrogación como tal. Máximo 11 puntos. Si tú logras observar y logras escuchar que el niño hace ese énfasis, le colocas lo siguiente. Acá, por ejemplo, el niño identificó la coma, sí. Acá no leyó bien la admiración. Acá no, tampoco leyó la admiración. Acá sí utilizó el punto. Acá no, acá sí, acá sí, acá no. Acá no, acá sí y acá sí. Y listo. Acá sí es importante el tema del tiempo. Primero cuéntame cuántos aciertos tuvo. Acá aciertos nada más. No es como las otras que te pedía error. Acá te pedía error. No, no, acá no. Acá de frente te pone aciertos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis aciertos. Nada más. Listo. Y colocas el tiempo. Acá se puede haber demorado más. Se puede haber demorado 7 minutos y 10 segundos. 7 por 6, 42, ¿no? 42 más de 430 segundos. Se demoró bastante, ¿ah? Se demoró bastante. A ver, dice pregunta, ¿qué pasaría si, bueno, si solo lee, por ejemplo, hasta el número 6 y no quiere continuar o se queda pensando mucho tiempo? La idea es que termine. La idea es que termine. El tiempo corre. La prueba no te corta por el tiempo. Si el niño se demora 10 minutos, es un indicador. El indicador del tiempo es lo que se debe tomar en cuenta. La prueba corre. La prueba corre. No importa, no importa. No importa en realidad. La prueba no te corta por el tiempo, no te preocupes. No te va a decir, ¿sabes qué? Córtale acá porque ya se acabó, ¿no? No, 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 no. No te preocupes. No pasa nada en realidad. No pasa nada. Si se demora 8 minutos, colócale el tiempo que se demoró. No es un factor que te quite por el tiempo, no te preocupes. Lo ideal es que termine. Si tú notas que se quedó, por ejemplo, en la número 6 y tú, por ejemplo, ves que va a seguir avanzando, continúa con el tiempo. Pero si notas que no va a seguir avanzando por un tema personal, entonces ponle ahí una pausa, pues, ¿no? Y ya luego continúas. Si es que el niño está cansado o no, hay que tomar en cuenta también el cansancio del niñito. Acá se demoró bastante, mira, es la que más tiempo se ha demorado. Listo. Acá acaba procesos sintácticos. Continuamos con la 7 que se llama comprensión de oraciones. ¿Qué se hace acá? ¿Qué se hace acá? Vamos a ver qué se hace acá, ¿no? Mira. Tarea número 7. Continuamos con la tarea número 7. Tarea número 7, ya entramos al rubro de procesos semánticos. Ya entramos al rubro de procesos semánticos, ¿no? Ya entramos acá está, mira, procesos semánticos. Primero, para procesos semánticos tenemos que hacer algunas indicaciones propias que nos indica el material. Las tres primeras preguntas tienen esta lógica. Haz exactamente lo que te indican estas oraciones. Lógicamente para que lo haga, ni quererlo, ¿no? Haz exactamente lo que te indican estas oraciones. Mira cómo se establece. Te voy a mostrar unas frases, ¿ah? Y unos dibujitos. Tú vas a tener que leer las frases, tú vas a leer las frases y hacer exactamente lo que la frase dice. Ya cuando lleguemos a la pregunta 4, le das al niño la última hoja del protocolo para que haga lo que la pregunta dice. Y cuando lleguemos a la parte de las oraciones, que es a partir de la pregunta número 10, ¿ah? 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 eh, vamos a ver qué indica, ¿no? Va a ser una frase y unos dibujitos. Fíjate que solo uno de los dibujitos coincide exactamente con lo que dice la frase y lee bien la frase y vamos a ver cuál coincide. Ya. Primero vamos a comenzar con las sencillas, mira. Las tres primeras preguntas son así, que el niño lo lea y haga lo que la frase dice. ¿Qué dice la frase? Ah, mira, da tres golpecitos sobre la mesa. Independientemente si lo hace con palma, con puño, como quiera hacerlo. Uno, dos, tres. Tres golpecitos sobre la mesa. Ahora, siguiente. El niño lo lee El niño lo lee y tiene que hacer lo que dice. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Abre y cierra el puño 2 veces con cada mano. Abre, cierra el puño 2 veces. Abre, cierra el puño 2 veces con cada mano. Y luego pon el lápiz que está sobre la mesa. Tú tienes un lápiz, ¿no? Y lo pones en la mesa. Pon el lápiz que está sobre la mesa encima del cuaderno. Y tú ves que hace la acción, entonces le colocas el punto que le corresponde. Listo. Esas son las tres primeras preguntas. Acá le puedes poner tú que si lo hizo. Acertó acá también y acá también. Vamos a la número 4.
¿Qué vendría a ser la número 4? Mira, cuando tú vas a esta hoja, en la parte final, que es la número 8, acá tienes las preguntas que te indican que es de la número 7. Mira. Dibuja un árbol con 3 manzanas. Ah, ya el niño, por ejemplo, coge un arbolito, su lapicito, y dibuja un arbolito y le coloca. El niño, como sabe leer, lo identifica. El niño que no sabe leer no sabe ni lo que dice y dibuja solamente lee árbol, dibuja un árbol. Señorita, ¿qué hay? Y te pregunta, señorita, ¿qué hay que hacer acá? Tú identifica lo que dice ahí, lee lo que dice, tú le dices, ¿no? Lee lo que dice ahí y hazlo. Ah, ya. No te pregunta más, ¿no? Dibuja 2 nubes y en medio de ellas un sol. Un sol ahí, con sus rayitos, ¿no? Abajito, ¿qué te pide? Abajito te pide dibuja un cuadrado dentro de un. El término no es redondel, el término es círculo. Así que cuando tú lo apliques, procura que acá diga círculo, no redondel. Dibuja un cuadrado, pero que este cuadrado está dentro de un círculo. Así, ¿no? Así. Ponle un sombrero al payaso. El niño lo adorna. Listo. Un punto si lo hace, 0 puntos si no lo hace. Es desde la pregunta 4 a la pregunta número 7. Falta la número 8, donde dice tacha la nariz del perrito y la cola también. Y la número 9, colócale un bigote de 3 pelos al ratoncito. Está listo, listo. Es de la número 4 hasta la número 9. Listo, ya acabó. Entonces, de la 4 a la 9, vamos a tener que colocarle si lo hizo o no lo hizo. La 4 quizás no entendió, acá lo hizo, acá no entendió, acá lo hizo y acá lo hizo. Muy bien, vamos a la pregunta número 10. Continuamos con las preguntas. Pregunta número 10. ¿Ya? Ya está la 9 y comenzamos con la pregunta número 10. Mira. ¿Cuántas preguntas son en primer lugar? Esa está la número 16. Mira cómo son. El niño tiene que identificarte cuál de los dibujos representa la frase. El caballo es más pequeño que el elefante. Ya. Siguiente. Ahí está la respuesta, la 2, ¿ves? Siguiente. El niño está más gordo que la niña. El soldado es más alto que el indio. La pelota azul está sobre la caja roja. La pelota verde está entre 2 cajas azules. La pelota roja está dentro de la caja y la pelota azul está fuera de la caja. La pelota roja está encima de la mesa y la pelota verde está debajo de la mesa. Y listo, se acabó. Y acá le colocas lo que el niño ha hecho. Acá está la respuesta, en circulitos. Mira, acá lo hizo bien, acá falló, lo hizo bien, falló, bien y bien. Y como no te pide nada más que colocarle los aciertos, colócale los aciertos. ¿Cuántos aciertos tuvo? Cuenta, pues. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 aciertos. Se acabó. Listo. Nada más. Y luego nos faltan las 2 últimas tareas, mira. Tarea número 8 ya es lectura propiamente dicha, y tarea número 9 que con esto acaba. Mira, vamos a pasar a la número 8 comprensión de textos. Acá es un poquito más complejo ya. Mira, escúchame. Te voy a presentar unos pequeños textos para que tú lo leas. Léelo con atención, porque después de que termines, te haré unas preguntas sobre ellos. Léelo con atención, dice, ¿no? Muy bien. La primera lectura se llama Carlos. Carlos quería ir al cine con sus amigos, pero sus padres no le dejaban. Muy enfadado entró en su habitación, abrió su alcancía, la hucha es una alcancía, donde guardaba sus ahorros y sacó varias monedas. Durante unos momentos estuvo pensando en bajar por la ventana, pero sus papás se iban a enfadar mucho, así que no lo hizo. Buscó el teléfono y llamó a sus amigos que le estaban esperando. Después estuvo un rato tumbado sobre la cama hasta que se le pasó el enfado y ya más alegre se fue a ver la televisión con sus papás. Listo. Una vez que tú ya has escuchado que el niño lo ha leído, vienen las preguntas. Muchas preguntas son en sentido literal o nivel literal, donde la pregunta es al pie de la letra como establece, o inferencial, que hay que deducirlo, o criterial, de acuerdo a cómo plantee la lectura. No todas son de criterio. Algunas sí, algunas no. ¿Por qué Carlos estaba enfadado? ¿Para qué sacó varias monedas de la alcancía? ¿Por qué no bajó por la ventana? ¿Para qué llamó a sus amigos? 4 preguntas. La respuesta es acá. Ahí está la respuesta para que tú te guíes de la respuesta. Siguiente, siguiente lectura. La primera lectura es la de Carlos. Luego viene el cumpleaños de Marisa. Hay que leerlo ya. Era el cumpleaños de Marisa y allí estaban todas sus amigas esperando a que empezara la fiesta. De repente, oyeron un ruido en la cocina y se fueron todas corriendo hacia allá. Cuando entraron, vieron la tarta de cumpleaños aplastada contra el suelo y un gato escapando por la ventana.
Marisa se echó a llorar porque ya no podría apagar las velas y pedir un deseo como otros años. Sus amigas trataban de consolarle con bromas y chistes, pero ella seguía muy triste. De repente sonó el timbre de la puerta y cuando abrieron se encontraron con el padrino de Marisa que venía con una gran tarta de chocolate. Todas se pusieron muy contentas y la madre de Marisa enseguida colocó las 8 velas en la hermosa tarta de chocolate. Las 4 preguntas, ¿no? Las preguntas, ¿qué era el ruido que oyeron en la cocina? ¿Quién había tirado la tarta al suelo? ¿Por qué no podría Marisa pedir un deseo? ¿Cuántos años? Me hace una pregunta literal. ¿Cuántos años cumplía Marisa? Ahí dice, ¿no? Acá dice, 8 velas. O sea, ese es inferencial, hay que deducir, ¿no? Tercera lectura. Tercera lectura. Los okapis. La lectura tercera se llama los okapis. Tercera lectura dice, los okapis son animales mamíferos que viven en las selvas de África. Son casi tan grandes como las jirafas y tienen rayas como las cebras. Tienen un hocico fuerte y una lengua, no, y con su lengua pueden limpiarse hasta las orejas. Se alimentan de las ramas de los árboles y de zanahorias que arrancan de las huertas de los campesinos. No soportan temperaturas muy frías ni vientos muy fuertes. Son muy tímidos y no son fáciles de ver. Luego vienen las preguntas de los okapis. ¿Por qué los okapis viven en las zonas donde hay árboles? ¿Por qué los campesinos africanos se enfadan con los okapis? ¿Por qué no podrían vivir los okapis en el Polo Norte? ¿Y cómo es la lengua de los okapis? Listo. Y la última lectura es la de los indios apaches, que acá se llama los indios apaches. Comenzamos. Los indios apaches vivían en las grandes praderas de Norteamérica. Allí había hierba alta y abundante que servía de alimento para muchos animales. Vivían de la caza y su presa favorita o preferida eran los bisontes que se desplazaban en grandes manadas. Los indios los cazaban provocando estampidas de la manada hacia desfiladeros que terminaban en precipicio. A menudo mataban tantos bisontes que no podían comer toda su carne, entonces la secaban para guardarla para el invierno. La piel la aprovechaban para hacer los vestidos y cubrir las tiendas donde dormían. Puesto que dependían de la caza, no vivían en lugares fijos, sino que iban siguiendo a los animales en sus desplazamientos. Era una vida dura, porque tenían que transportar de un lado para otro todas sus cosas. Por eso, cuando llegaron los caballos, su calidad de vida mejoró notablemente. Y acá tiene las preguntitas: ¿por qué vivían los indios apaches en las grandes praderas? ¿Cómo mataban a los bisontes? ¿Por qué se estaban moviendo continuamente de un lugar para otro? ¿Por qué mejoró su calidad de vida cuando llegaron los caballos, ¿no? Y por último, bueno, ahí acaba, ¿no? Y tú tienes que colocarle el puntaje. Ah, claro, si presentan muchas dificultades, claro. Y también le puedes hacer eso, pero en el peor de los casos. Lo ideal es que lo lea él, pero si tú notas que hay mucha dificultad, contamos con tu apoyo para que sea de una manera, al menos que lo escuche y que lo interprete y que lo responda, pero eso es en el peor de los casos. Acá acertó, falló, acertó, acertó, falló, acertó, acertó, falló, acertó, 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 falló, acertó, acertó, falló y falló. ¿Cuántos aciertos tiene? Cuenta, pues 3, 5, 8, 10. 10 aciertos de tu niñito, 10 aciertos. Y la última tarea, comprensión oral, son dos. La última tarea, mira, última tarea, comprensión oral. Ahora sí me toca a mí, ahora sí me toca a mí, ¿ah? Te voy a leer unos pequeños textos. Presta mucha atención porque después te haré unas preguntas sobre ellos. Tú lees el texto pausadamente y pronunciando con claridad. A continuación, lee las preguntas y anota si la respuesta es correcta o incorrecta. En este último caso, escribe la respuesta que te da el pequeño. Comenzamos con la primera lectura, el ratel. Aunque algunos pueden decir el ratel, se dice ratel, ¿no? Es válido, ¿no? El ratel es un animal pequeño parecido al tejón que vive en África. Se alimenta de insectos, ratones, lagartos y pájaros. Pero lo que más le gusta es la miel. Tiene una piel muy fuerte que le protege de las picaduras de las abejas. Casi siempre va solo, apenas se le ve con otros animales. En los lugares salvajes sale por el día y duerme por la noche, pero en las zonas donde hay poblados hace vida nocturna. Preguntas: ¿por qué se dice que el ratel es muy goloso? ¿Por qué las abejas no lo pueden picar? ¿Por qué se dice que es tímido? El niño debe responder, ¿no? ¿Por qué en algunos lugares no sale por el día? Y la última lectura es la que se conoce como los vikingos. Los vikingos eran unos guerreros del norte de Europa que llevaron a cabo numerosas conquistas en la Edad Media. Solo atacaban los pueblos próximos a la costa porque en el mar eran invencibles, pero en tierra firme se les podía vencer. Eran muy crueles, ya que asesinaban a la gente y les incendiaban las casas.
Aunque se pasaban mucho tiempo navegando y luchando, también cultivaban las tierras en su país. De hecho, siempre comenzaban las expediciones en la primavera después de sembrar los campos y volvían en verano para recoger las cosechas. Construían embarcaciones largas y muy ligeras para poder transportarlas por tierra. Para sacarlas del puerto utilizaban los remos, una vez en alta mar desplegaban las velas. Le hacen las preguntitas. ¿Por qué la gente temía a los vikingos? ¿Por qué no atacaban a los pueblos del interior? ¿Por qué no salían de conquista antes de la primavera? ¿Y cómo movían los barcos en alta mar? Listo. Y colocas si acertó. Acertó, falló, falló, acertó. Acertó, acertó, acertó y falló. Coloca, acá tiene dos, cinco. Cinco aciertos. Listo. ¿Y ya acabó? Sí, acabó. Acabaste de aplicar la prueba al niñito, se acabó todo. Y ahora viene la parte divertida. La parte divertida es colocar las puntuaciones. Para eso vamos a quitar esto de color verdecito porque no es oportuno. Esto se va, se va, se va, se va, se va. Esto también, pues, por si acaso, también, también, también. Y ahora vamos a colocarle las puntuaciones. No le vayas a colocar de frente el puntaje directo, salvo que realmente le corresponda. La mayoría de las tareas que te pide la prueba para la calificación te pide una fórmula. Hay que aplicar una fórmula. La fórmula se aplica de la siguiente manera. Mira, para la primera actividad, que se llama nombre de letras, te pide que tú dividas el NL-P entre el NL-V. El NL-P por lo general es esto, mira. Quiere que tú dividas los aciertos, el NL-P quiere que tú dividas los aciertos, que lo dividas entre el tiempo, que es NL-V, y que a todo eso lo multipliques por 100. Eso quiere que tú hagas. Quiere que tú dividas el NL-P entre el NL-V, que es el tiempo, y lo multipliques por 100, mira. Eso quiere que tú hagas. Que dividas el P entre el V. Eso quiere que tú hagas, y lo multipliques por 100. Entonces vamos a hacerlo, pues, vamos a hacer con la fórmula, mira. En algunos te pide esto. Agarras tu calculadora y colocas el trabajo, mira. 12 entre 218 me da un total de 0,005, un montón de números, lo multiplicas por 100 y te sale 5,50. Hay que redondearlo. Si te sale 5,50, hay que redondearlo ¿a qué? A 6. No lo dejes en decimal, hay que redondearlo a 6. Es decir, la primera tarea, después de aplicar la fórmula, le corresponde 6. Nombre o sonido de letras, le corresponde 6. Acá le coloca 6. ¿Te das cuenta por qué no le coloco de frente lo que me dice? No, pues porque tengo que aplicar la fórmula. Hasta la número 4 hay que aplicar la fórmula. Seguimos. Siempre es aciertos entre tiempo. Acá también divides aciertos, 13, entre 172, y a todo eso lo vas a multiplicar por 100. Procede. ¿Cuánto es 13 entre 172? Y luego lo multiplicas por 100. Te va a dar un total de 7,55. 7,55, si tú lo redondeas, ¿cuánto sale? 8. Hay que redondearlo. Entonces a la tarea número 2, de igual diferente, le corresponde 8. Acá colocas el 8. Listo. Nos quedan dos más para hacer la fórmula. No, hay que seguir. Palabras y pseudopalabras. Lo mismo, mira. Palabras, pseudopalabras. Aciertos entre el tiempo. 23 entre 353 y a todo eso lo vas a multiplicar por 100. No sé cuánto sale. 23 entre 353 y luego lo multiplicas por 100. Me da un total de 6,51. 6,5 se redondea a 7. Así que en palabras es 7. Y en pseudopalabras, ¿cuánto es? Vamos a ver. 24 entre 370 y a todo eso lo multiplicas por 100. Vamos a ver cuánto sale, ¿ya? Divide 24 entre 370 y lo multiplicas por 100, me da 6,4. 6,4 te queda como 6. Así que lo dejas como 6. Así que en palabras hizo 7, pseudopalabras 6. 7 y 6. Acá coloca 7, acá coloca 6. Listo. Seguimos. En estructuras gramaticales solo se colocan los aciertos. Estructuras gramaticales, acá está, mira, gramaticales, solo los aciertos. ¿Cuánto es? 9. Ah, entonces acá colocas el 9 de frente. Solo los aciertos, 9.
Sin embargo, abajo hay que hacer la fórmula una vez más. Hagamos la fórmula una vez más. En signos de puntuación. Signos de puntuación, mira. ¿Recuerdan cuál se divide con cuál? Claro, es aciertos, aciertos entre el tiempo. ¿No? 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 Aciertos entre el tiempo. Otra vez, ¿ya? ¿Cuánto es? 6, acá va a salir bien bajo. Entre 430, y a todo eso lo vas a multiplicar por 100. ¿Cuánto sale? Vamos a ver, ¿ya? A ver, 6 entre 430 y luego lo multiplico por 100. 1.39, 1.3, 1.3 sigue siendo 1. 1. 1.3 sigue siendo 1. Así que 1 hizo acá en signos de puntuación. 1. Bastante bajo, ¿no? Sí, bastante bajo. 1. Y abajo, solamente los aciertos, tanto en oraciones, textos y oral. A ver, oraciones. Oraciones 11, 11, 10 y 5. 11, 10 y 5. Fácil. 11, 10 y 5. Listo. Ya acabaste, ¿ves? Ya lo pasaste. Si quieres, podemos seguir pasándolo de abajo, no pasa nada. Los aciertos de cada uno de ellos y luego el tiempo. Continuamos, mira, después hacemos esto, mira. Otra vez, nombre de letras igual diferente, aciertos, solamente aciertos, el P. Acá, 12, 13. Ah, ya, 12, 13. 12, 13, aciertos. Ajá, listo. Ahora, palabras pseudopalabras, solamente aciertos. Palabras pseudo, palabras 23, pseudopalabras 24. Listo, 23, 24. Acá 23, acá 24. Y por último, me pide abajo lo de aciertos de signos de puntuación. Signos de puntuación, signos de puntuación. Acá, aciertos, 6. Colocas acá el 6. Acá colocas el 6. ¿Listo? ¿Y abajo qué te pide? Ah, abajo solamente te pide, ahora te pide, ya no aciertos, sino el tiempo. ¿Y dónde está el tiempo? Lo mismo. Nombre de letra es igual diferente. Acá, ahora el tiempo. Así como lo ves, ¿ah? 218, 172. 218, 172. 218, 172. Y luego lo de palabras y pseudopalabras. Vamos a ver. Palabras 353, 370. 353, 370. 353, 370. Listo. Y lo último que me pide ahora es el tiempo de signos de puntuación. Signos de puntuación, el tiempo 430. Y vamos a 430. 430. Listo. Muy bien, ya está todo. Ya lo pasé todito. Y comenzamos a buscar en dónde los baremos del manual. Y en el manual uno va a encontrar baremos de otros países y va a encontrar también baremos de Perú. Tenemos la fortuna de contar con algunos baremos de Perú. Mira, acá tenemos una pequeña hoja de PDF que tiene baremos peruanos. Y claro, en primer lugar tenemos que saber en qué año está el niño, ¿no? Imagínate que tu niño tiene 9 años y está, por ejemplo, en cuarto B de primaria, ¿no? El niño está en cuarto B de primaria. Ya, cuarto B, es un niñito, ¿no? Un niño, sexo masculino, ya está, ¿me la ves? Listo. Entonces, ¿qué es lo primero que tienes tú que hacer? Buscar no la edad, sino el año en la que está el niño, cuarto B. Ni siquiera el B, ¿no? Sino el cuarto. Acá está, mira. Esta no puede ser porque este es primero de primaria. Este segundo, acá está, mira, cuarto de primaria. Este es el cuadro. El primero que yo voy a hacer se llama índices principales. Justamente esto, mira, índices principales, acá está. ¿Cómo lo voy a buscar yo? De la siguiente manera. Primera tarea, se llama nombre de letras para cuarto de primaria, obtuvo 6. Nombre de letras para cuarto de primaria obtuvo 6. De 0 a 22 le corresponde doble D. Entonces acá tú le vas a colocar doble D. Doble D. ¿Qué significa doble D? Abajo está. Significa dificultad severa. Estamos colocándole el nombrecito nada más, mira. Vamos a igual diferente. Seguimos en cuarto de primaria. El niño no ha cambiado de grado, ¿ah? Seguimos en cuarto de primaria. Igual diferente ha hecho 8. Para cuarta primaria. Igual diferente 8. De 0 a 8 le corresponde doble D. Igual sigue siendo acá doble D. Vamos ahora a lectura de palabras. Ha hecho 7. Lectura de palabras. De 0 a 23 le corresponde doble D. Igual sigue siendo doble D.
Seguimos. Vamos ahora a pseudopalabras. Ha hecho 6. Pseudopalabras. Ha hecho 6 igual. Doble D. Dificultad severa. Doble D. Listo. Seguimos. Estructuras gramaticales ha hecho 9. Estructuras gramaticales ha hecho 9. Ajá. Le corresponde una D. No corresponde una D. Vamos a signos de puntuación. Ha hecho 1. Ya te imaginarás ya, ¿no? Signos de puntuación ha hecho 1. Pues dificultad severa, ¿no? Ya sabes qué intervenir. Sí, más o menos. Vamos ahora a las tres comprensiones. 11 en comprensión de oraciones. Comprensión de oraciones 11. Le corresponde doble, no, una sola D. Una sola D. En textos ha hecho 10. Textos ha hecho 10. Mira, en textos que haya hecho 10, ya es 7 o más N. Es normal. Acá el niño se encuentra en la categoría de normal. Y, y por último, en comprensión oral ha hecho 5. Comprensión oral, 5. También le corresponde normal. Mira, qué interesante. Normal, normal. Listo. ¿Ya acabaste? Sí, puedes coger tu lapicito y colocarle, ¿no? Vamos a, vamos a cambiar de color, vamos a poner rojo ya. Colócale, mira. Acá, doble D, doble D, doble D, doble D, D, doble D, D, N y N. Ya sabes qué significa doble D, dificultad severa. Y la D solita, dificultad. Y la N, normal. Eso lo vamos a hacer cuando veamos el informe. Ahora, continuamos. Me falta la columna. En algunos casos, cuando el desarrollo de la tarea de la lectura del niño es bastante óptimo, se puede evaluar el nivel de la habilidad lectora del niño. Pero como en la mayoría ha salido bajo, es más que seguro que no haya desarrollado ninguna habilidad lectora. ¿Quieres comprobarlo? Acá está, mira, en la siguiente parte está la habilidad lectora, pero para cuarto de primaria, acá está. Pero como la mayoría ha salido bajo, es probable que ninguno de ellos haya desarrollado habilidad lectora en ninguna de las tareas. Mira, lo mínimo para que sea habilidad lectora baja en nombre de letras es que haya obtenido 58. Pero tu niñito ha obtenido 6. Entonces, ¿cuánto le pones tú? Rayita porque no ha obtenido. No. En igual diferente, lo mínimo es 17 y tu niño ha obtenido 8. No se puede calcular la habilidad lectora. En lectura de palabras, 7. El niño ha obtenido 7, pero acá lo mínimo te pide 55. Si te das cuenta, en ninguno el niño desarrolló habilidad lectora. En la de abajo 6, tampoco. Y en la última, vamos a decir en la última también le pide. En la última ha hecho 1 en signo de puntuación. Tampoco, ninguna. En ninguna el niño ha obtenido habilidad lectora. Eso lo vamos a ver en el informe. No hay problema. Tú solamente colócale si obtuvo o no obtuvo. Como ninguno obtuvo, le colocas rayita. No hay problema. Ahora vamos a la precisión. Vamos a ver qué tan preciso es tu niño para el trabajo. Vamos a precisión. Precisión. Sigues con la siguiente cara. Mira, precisión para cuarto de primaria. ¿Listo? Ahora mira, comenzamos. ¿Cuánto ha hecho en nombre de letras? 12. Nombre de letras, 12, de 0 a 15, doble D. Para cuarta primaria, acuérdate que no cambió el grado, ¿ah? Doble D, doble D. Vamos a ponerle en azul, ¿ya? Para que no se pierda lo de arriba. Ponerlo de azul. Ya. Abajo, igual diferente, ha hecho 13. Igual diferente 13. Le corresponde una D. Acá le colocas la D. Lectura de palabras, ha hecho 23. Qué bueno. 23, pero igual sigue siendo doble D. Mm. Bueno, nuestro sonido tiene un montón de problemas, ¿no? Sí. En pseudopalabras 24. Pseudopalabras 24, igual sigue siendo doble D. Y por último, en aciertos de signos de puntuación, he hecho 6. 6. Acá está, mira, al menos 6 le corresponde duda. Una duda es que se debería volver a evaluar. Pero bueno, ¿no? Duda, duda. Colocas tu lapicito rojo para poder colocar los puntitos y ver la categoría. Acá le corresponde doble D. Acá le corresponde D. Doble D. Doble D. Y duda. Listo. Y la velocidad. Este es algo que también se menciona mucho y se lo voy a decir de una manera muy práctica. La velocidad de la lectura es la máxima cantidad de números que un niño logra leer en un minuto. Vamos a ver si el niño ha leído ML, significa muy lento. L lento, N normal, R rápido, MR muy rápido. Vamos a ver. Para eso vamos a esta hojita.
Acá, mira, la de abajo. Pero para cuarto de primaria, así nos corresponde esta. ¿Cuánto ha hecho en nombre de letras? Ha hecho 218 el tiempo. 53 o más, muy lento, muy lento. Le colocas ML, muy lento. 172 igual diferente, 172 igualito, muy lento, muy lento. Lectura de palabras 353, 353, igual muy lento, muy lento. Y por último, pseudopalabras y puntuación, pseudopalabras 370. Me imagino que también muy lento. ¿Eh? Ya me imagino que en signos de puntuación también debe ser muy lento, ¿no? 430, muy lento. Bueno, muy lento. Y colocas tu lapicito de rojito para que no se pierda el sentido de los puntitos. Y comenzamos con esto. Todo es muy lento, muy lento, muy lento, muy lento, muy lento y muy lento. Y se acabó el problema. Ya está, mira. Sí, ya está. Ya está calificado todo el ProLeGR. Ya está listo. Ya está. Lógicamente, la parte que nos falta, que lo vamos a hacer el próximo domingo, es el tema de qué significa para nosotros este resultado. Pero a simple vista, ya sabes que el niño tiene muchas dificultades en tanto en los índices principales como precisión y la velocidad. En algunas ha salido normal, ¿no? Como en comprensión de textos y comprensión oral, y nada más en realidad. El resto, su nivel ha sido bastante bajo, ¿no? Eso lo vamos a ver el día domingo cuando hagamos el informe de esto. Esto lo voy a guardar y se lo voy a subir también en el Drive para que ustedes vean cómo lo hicimos y veamos los resultados y cómo lo interpretamos. Así que aprovechemos este espacio, ¿no? Para poder aprender algo más. Si hay alguna pregunta, lo pueden hacer. Si no, los vemos el próximo domingo, creo que es 12 de marzo. Ah, y gracias, claro está, ¿no? Por acompañarnos el día de hoy. Está sencillo, ¿ah? No me puedo quejar, está sencillo. Ya dijimos que es de primero a sexto de primaria, ya lo dijimos. No te preocupes que la clase está grabada, ya lo dijimos ya. De primero a sexto de primaria. Independientemente de que tenga 6 o 7, de primero a sexto. Si tiene 6 o 7, que empiece de esa edad. Lo dijimos hace rato. 6 o 7 años en adelante. Si está en primero, mejor. De primero a sexto es. Listo. La grabación recuerda que nosotros se lo vamos a compartir, no se preocupe. Muchas gracias por su tiempo. No, al contrario. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos el domingo a la misma hora en el mismo lugar. Ah, también puedes usarlo, Melissa, también puedes usarlo. A no ser que aprendas el ProLeg SE, pero prefiero que uses esto. Recién está acabando, pues. Si recién ha acabado en diciembre, mejor. Aplícale esto también, no hay problema. Cuando sale duda, cuando sale duda, esa tarea se tiene que volver a evaluar, ya sea con otro instrumento, Janet. Esa tarea se debería volver a evaluar para tener un poco más precisión al momento de saber si eso no es un problema. Esa tarea nada más. No la prueba en sí, sino esa tarea, Janet. Muchas gracias. Nos vemos el domingo a la misma hora en el mismo lugar. Cuídense mucho.